soy Ángel Guerrero de Sony y nada, que básicamente daros las gracias por acudir al seminario. Podemos contar esta tarde con Álvaro Bernal, una persona de muchísima experiencia y nada, simplemente deciros que todos los modelos que tendremos aquí pues ya están disponibles o lo van a estar próximamente. De hecho, la única novedad que traemos como anticipo es la Z150, esta videocámara de profesional que va a estar disponible ya a primeros de abril y que tendréis la oportunidad de poder verlas y tocarlas aquí al final de la sesión. Sin más, de nuevo, pues daros las gracias y dejaros con la hora. Vale. Bueno, yo voy con este, ya me espero. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Me oís por allí? ¿Más o menos que ella? Sí, vale. Un poco alto, ¿eh? Vale, poco. Bueno, os voy a contar qué vamos a hacer en esta charla. Tenemos bastantes productos. No todo el mundo puede tener el mismo interés por cada producto, ni todo el mundo tener el mismo background dentro de la profesión, pero ya desde hace años, en principio, algunos rechazábamos las cámaras de fotos que grababan vídeo y muchos de las que las rechazaban son los que ahora las utilizan a diario y no se acuerdan de que las rechazaron. Y es que la profesión está avanzando constantemente. Creo que es bueno destacar que efectivamente con la crisis y todo esto han bajado los precios, pero los precios de los equipos han bajado bastante. Por ejemplo, la cámara que a ver si en un ratito podemos enseñaros, que es una cámara que se llama 6300, la voy a enseñar para que veáis por dónde van los tiros de la explicación. Una cámara de estas características ya nos está dando un sensor de ese tamaño que equivale al Super 35, ¿verdad? Y que nos está dando un 4K con una calidad muy digna y que puede ser un producto estrella cuando tenemos un estativo, tenemos un gimbal, que tenemos unos motorcillos, pero no nos conformamos por la calidad que nos puede dar una Action Cam o una GoPro o la propia cámara que trae el estativo de DJI, ¿de acuerdo? Y la profesión se está transformando y cuando hace unos años todo que fuera muy grande era un síntoma de profesionalidad y de distinción, ahora hay veces que las propias condiciones de grabación nos obligan a que las cámaras sean pequeñas. Si uno quiere ahora mismo la mejor calidad posible en un dron, pues de momento se está yendo a cámaras reflex, pero el peso más contenido posible, porque los drones, uno de los grandes problemas que tienen con la tecnología actual, no sé si habrá un cambio disruptivo, yo no lo sé, es que tienen dos grandes problemas. Primero, que levantan poco peso y que lo levantan durante poco tiempo, y además que las condiciones meteorológicas son complicadas, que en pocas circunstancias pueden volar bien, ¿no? Bueno, pues lo que antes sería una razón para sentirse acomplejado con la cámara, ahora es una razón para comprar la cámara, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que os pongo, esta cámara que tenemos aquí es una cámara que ya empieza a querer navegar entre dos mundos, que es el de, claro que yo quiero una cámara con la operativa del vídeo, que tenga todos los botones rápido, el audio, en fin, lo de siempre, una vez que ya hemos aceptado que no son de hombro. Ya hay personas que no están con el problema de que sea de hombro, ¿no?, sino que asumen que ya son así, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que los sensores pequeños tienen tanto foco que a veces es muy bueno, pero otras veces queremos un uso narrativo de la cámara y la cámara no lo hace, ¿de acuerdo? Cuando alguno de los que estamos aquí hemos utilizado una Betacam o una Webcam de hombro, era la que había, te aguantabas y punto. O sea, el debate entre lo narrativo y lo informativo no se daba, porque lo narrativo era otra liga, era otro producto y otras circunstancias, y el propio cliente no te lo exigía, ¿de acuerdo? Los que hayáis hecho vídeos industriales, como se llamaban antes, ahora corporativos, tú ibas con tu cámara de media pulgada, de 2 tercios, y hacías el reportaje como lo tenías que hacer, ¿sí o no? Pero no te estaban pidiendo estética de cine. En el momento en que hace ahora 8 años empezaron las DSLR a grabar vídeo, aún aceptando los inconvenientes que tenían esas cámaras, que eran un follón muchas veces, se impuso en cierta narrativa. Y ahora, ¿qué ocurre? Que los clientes nos están pidiendo todo, nos están pidiendo la velocidad, la facilidad, el presupuesto del vídeo toda la vida y al mismo tiempo el acabado de la narrativa más cinematográfica, y eso es un problema, tenemos que entender. ¿Qué están haciendo los fabricantes? En este caso, Sony ha arrancado con esa idea, que donde las cámaras eran de 1 tercio, pues él se ha ido ya a 1 pulgada. Y básicamente, ¿qué estamos logrando? Ahora la pincharé en el monitor y estamos logrando cámaras que ya el foco empieza a ser un problema, a poquito que pongamos zoom. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Recogemos algo más luz que en las cámaras de 1 tercio y media pulgada, y eso nos abre un abanico narrativo diferente. Si vosotros veis lo que se hace en Netflix o en Discovery, es que los reportajes ya tienen unos niveles muy altos, O sea, ya no es que están muy bien hechos de guión, sino que es que de realización están a muy alto nivel, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo una persona ante un mismo trabajo audiovisual se puede plantear muchos enfoques. Si el enfoque es yo solo tengo una cámara, hará que la creatividad funcione con solo esa cámara. Y hay mucha gente que no tiene más que una reflex para grabar vídeo. ¿Eso estamos de acuerdo? Hay gente joven que aborda esos trabajos. Y probablemente, ¿qué ocurre cuando tú tienes que grabar a una persona que está haciendo una actividad, por ejemplo, deportiva? Pues que con la reflex no puedes, o sí se puede. Se puede verdaderamente mal, se hace complicado. En la medida que tú puedes ficcionar y le dices al tío, te vas de aquí a allí y repítelo hasta que salga, sí se puede hacer. Pero en la medida que es el seguimiento de un deportista que ese día te ha dedicado una hora porque tiene mil cosas que hacer, pues si lo intentas hacer con la reflex tienes un problema. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora mismo nos planteamos un trabajo y decimos, para el mismo trabajo llevo una reflex que graba vídeo para las cosas que yo puedo controlar, por ejemplo la entrevista, o algunos detalles si la persona, por ejemplo, es cocinero o hace un oficio que se mueve en un entorno más o menos predecible, y al mismo tiempo me tengo que llevar una de estas cámaras. Y esa es la realidad en la que nos estamos viendo más o menos. Otra persona puede decir, no, yo solo grabo cosas, pues teatro, yo por ejemplo grabo obras de teatro, y entonces porque te hacen falta cámaras con zoom, operativa y poco más, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo otra persona te dice, no, yo es que quiero la cámara con la menor profundidad de campo posible. Entonces, entender que la situación hoy casi nos obliga a tener casi más de un equipo. Probablemente muchos de los que estáis aquí tenéis o una Action Cam o una GoPro, probablemente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la utilizáis en depende de qué circunstancias, ¿no? Entonces el debate de si la cámara debe ser de fotos o de vídeo, ese debate está muerto. Es un debate en el cual yo tengo una herramienta, la utilizo, y hay gente que la utiliza mejor y hay gente que la utiliza peor, ¿no? Y antes de empezar con la explicación de las cámaras, lo que tenemos que entender es que los vídeos que hacíamos hace 10 años, muchos de esos vídeos se los hace la gente ya por su cuenta, porque ya hay una cultura de gente que tiene su capacidad de nativo digital. Mucho de lo que veis en YouTube, que hay que diferenciar entre que se vea mucho y que se monetice, que ese es un matiz importante, mucho lo hacen personas que con sus teléfonos o sus cámaras hacen sus cosas. Eso es una realidad, que ese mercado le hemos perdido, pero a cambio hemos ganado otro. ¿Qué mercado estamos ganando? El mercado en el cual antes una institución o una pequeña empresa no podía acceder a un vídeo porque los costes del vídeo le superaban, con independencia de que lo quisiera. Y eso es otra de las cosas que me comentan muchos compañeros, ¿no? de la profesión. Me dice, es que encontrar que casi la oferta y la demanda se hace difícil. Ahora, cuando las cámaras van bajando, la cosa es importante. Luego os intentaré pinchar la A7S. No sé si habéis visto los rendimientos que tienen con poca luz, pero es que llaman la atención. Yo voy a hacer un esfuerzo por no hablar mucho, o al menos no defender como verdades las cifras. O sea, no voy a decirle a alguien que el códec tal es mejor o que es peor, o que ISO... No, porque ¿qué ocurre? Que lo que para mí, por ejemplo, ISO 25600 con esa lente y esa cámara en ese reportaje determinado a mí me parece digno y a mi cliente también, a lo mejor a ti no te lo parece. O a ti te lo parece a 100.000. Por lo tanto, que es que cuando hablamos de ISO, de BES, hay una serie de variables que tenemos que aceptar que no son objetivas. Es como si yo digo que un coche tiene 70 caballos, pero no te digo nada más. No te digo ni el peso, no te digo ni... Comprendéis que son valores que en la profesión antiguamente se daban por buenos. Como por ejemplo decir que un códec determinado necesariamente es mejor que otro. Aquí habrá algunos que han conocido Betacam SX. Bueno, Betacam SX era un códec que tenía menos bitrate que Betacam SP, pero profesionalmente daba mejor resultado. ¿Qué explicación había ahí? ¿Alguien me lo puede decir? Pues que hay unos señores que se están dejando aquí las neuronas, ¿para qué? Para que intentan con menos datos que pasen más cosas. Y ese es el tema. Una de las cosas que defendemos en Sony es el rango dinámico, y tenemos un problema, que nosotros podemos grabar en un alto rango dinámico, pero luego cuando lo mandamos a la tele no se ve el alto rango dinámico, ¿sí o no? Pues ¿por qué? Pues porque las televisiones tienen aproximadamente 6 pasos y están pensadas para que tengan retrocompatibilidad con cosas antiguas, con lo cual lo que no podemos hacer es generar una información que no vea mi madre en su casa, en la televisión, con lo cual, hasta que las televisiones no tengan la capacidad de reinterpretar esos datos con más rango dinámico, no disfrutaremos de esa plasticidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el mercado cambia de una manera que lo que hoy nos parece una verdad absoluta, después es otra. Por ejemplo, cuando empezamos con alta definición, que hoy vamos a hablar de esto un rato, como sabemos que alta definición es 4 veces más tamaño físico en píxeles que 4K que alta definición, pues ¿qué pensamos? Que necesariamente tiene que haber 4 veces más datos, que es una opción. Pero hay un formato que todos habréis valorado, que se llama el AVCHD, que era un formato de consumo, en teoría, pero que ya todas las gamas profesionales de todos los fabricantes las tiene. La tiene Sony, la tiene Canon, la tiene Panasonic, JVC. Es un formato con el que estamos viendo programas de televisión que están hechos en AVCHD, ¿sí o no? Y el formato pone un número que es 25 megabits, lo que sea.
que uno dirá, pero es poco, es mucho, pero ¿se está viendo la tele así o no? Pero lo que es sensato es que comprendamos que cuando hay muchísimo dinero delante de la cámara, que tenga Tom Cruise y Angelina Jolie delante, es absurdo intentar aquí economizar, buscar alternativas eficientes. Hay que tener lo mejor también, ¿de acuerdo? Pero cuando a ti te mandan a grabar una obra de teatro o te mandan a grabar un reportaje de empresa, tú tienes que encontrar un equilibrio entre lo que te cuesta grabar a todos los niveles, grabar, archivar, editar, tu equipo y el trabajo que das y lo que cobras, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día en una tarjeta de estas características, una tarjeta que lo que nos tiene que importar es que aquí pone 64 gigas y que vale 50 euros, pero lo que nos tiene que importar es que vale 50, vale para todas estas cámaras que estamos aquí y que nos va a dar 60 minutos a razón de gigaminuto en 4K a una unidad de medida que se llama 100 megabits. Y que cada uno juzgará internamente si esa imagen le es válida o no le es válida para el proyecto en el que está, ¿vale? Pero yo voy a intentar evitar a toda costa el debate de si 100 es mejor que 60 o 600 o si compensa, porque no lo sabemos, porque cada cliente te lo dice. Alistair Chapman, que es una de las personas, los gurús que tiene Sony en la explicación de productos y que hace todas las pruebas habidas y por haber, constantemente te está diciendo la expresión up to you, que no lo sabe. O sea, que llega un momento que él se deja guiar por lo que puede hacer la cámara. Por ejemplo, luego entraremos en detalle, esta cámara están dando altas tasas de fotogramas en HD. Esa cámara se va hasta 240 fotogramas, luego lo explicaremos. Esta se va hasta 120 continuos. Y entonces una persona te dice, ya, pero es que estoy grabando en 4K, gracias. Y ahora voy a grabar en HD, ¿por qué no me das los 120 fotogramas en 4K? Pues porque así, a día de hoy, ni la informática de consumo es capaz de archivar esos flujos de datos, ni los equipos son, al precio que queremos comprarlos, capaces de darnos esas prestaciones. Y siempre que hay un avance de formato, los que pasaréis por HD previamente de SD, a lo mejor os suena un formato que se llama HDV, ¿lo recordáis? Pues el HDV, que ocurría que en la misma cinta de 60 minutos nos volvían a entrar 60 minutos de algo que era 4 veces más, casi 5 veces más grande. ¿Y qué inconveniente teníamos? Que cuando le dabas al play en el ordenador eso no andaba, porque tenía que hacer algo, y lo que hicieron los ingenieros es decir, oye, yo aquí estoy hablando y salvo los movimientos BIOS, todo el rato es igual el fondo, ¿verdad? Entonces dice, oye, ¿por qué no hacemos un fotograma de referencia? Esperamos unos cuantos a ver si esto ha cambiado mucho, y si lo de atrás no ha cambiado, solo ha cambiado él un poco, pues tú te haces los conjuros para que archives solo mis movimientos. ¿Y qué logran con eso? Que el archivo, en vez de tener un tamaño, tenga otro. Que podemos decir 600 megabits o 500 o 100, pero en la práctica es que si yo trabajara, por ejemplo, aquí no la tenemos, la gama que viene después, la FS7, si yo trabajara al tope, a 600 megabits, sin ningún tipo de compresión, entre comillas, que cada fotograma fuera un JPEG directo, ¿qué ocurriría? Que ya no costaría 50 euros la tarjeta, que costaría 300 euros la tarjeta, y en la tarjeta me entrarían unos 16 minutos, y eso se convertiría en un problema. Claro, si hay mucho delante de dinero de la producción y hay una producción que va a pagar un presupuesto, no será un problema. Porque si lo analizáis, cuando se graba una película de cine y hay presupuesto, el debate no gira en torno a cuánto cuesta grabar la parte profesional, ¿sí o no? El debate gira en torno a otras muchas cosas. Se asume que es una parte más de la película. Entonces estamos en un momento en el que ahora yo recomendaría a todos que hicierais una clara distinción en lo que emocionalmente yo querría hacer y en lo que yo me gano la vida. Porque algunos hemos sufrido por no poder disponer de unos acabados, de unas calidades, y pasado cierto tiempo hemos tenido que aceptar que en función de nuestros clientes compramos unos equipamientos, y para otras cosas está el mercado del alquiler. ¿Estamos más o menos en esa línea de pensamiento? Os cuento esto porque hay todavía gente que discute debates. Por ejemplo, oye, ¿esta cámara realmente sale en 10 bits? Bueno, pues no sale en 10 bits. Y dicen, ya, pero es que la curva logarítmica, si no es en 10 bits... Y entonces yo tengo que decir que para poder acceder a mucho de lo que hace unos años era solo el cine, tenemos que renunciar a algunas cositas. Y al final tú ves tu producto de la manera que la va a ver el cliente. Yo os aconsejo a todos, por favor, que tengáis la lógica de vuestro cliente, no la vuestra. Que la gente no vamos al cine y decimos, por favor, ¿puedes hacer pausa y poner al 400% la imagen? No lo hacen, ¿vale? Entonces, dicho esto, toda esta gama de productos lo que nos va a permitir es hacer unas cosas que el año pasado eran impensables. O sea, en un año el 4K se ha abaratado muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una matización. 4K hasta 100 megabits, ¿de acuerdo? Que sería lo que entra en una tarjeta SD. Bueno, hay que aprenderse a decir algunos nombres para saber lo que pido, pero bueno, hay especificaciones.
Esta es la especificación que llaman UHS, tiene que ser la 3, en breve vendrá la 5. Aquí tenéis gente súper experta y simplemente hay que decirle, oye, para esta cámara, ¿qué tarjeta hace con garantías? Me hace falta tal tarjeta, ¿cuánto vale y cuánto entra? Ya está. Y si hoy en día 60 minutos está costando en torno a 50 euros, tampoco es un problema el archivado. Yo ya por definición compro 2 discos duros. Y yo los voy llenando, paso primero el material al ordenador, del ordenador a un disco duro y luego uno más. Y con un POSIT, por cutre que parezca, voy poniendo los proyectos que va viendo. Y eso se van quedando. Y al precio que están los discos duros hoy en día, tú tienes tu material duplicando 2 veces, ¿de acuerdo? Con todos sus proyectos, los archivos de programa, todo lo que sea necesario. Entonces es importante que tengamos claro que la charla de hoy se contextualiza en el 4K y las características de la cámara hasta donde llegamos a esa unidad de medida que hemos llamado 100 megabits, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego en el descanso o al final cuando probemos vamos a dejar mucho rato para que vengáis a probar las cámaras y hagáis vuestras preguntas, las más particulares, las que queráis, os podemos responder a esto. Pero daros cuenta que los fabricantes en algún momento tienen que decir paro a esto. Pero pasa en cualquier profesión. Tú vas a los coches y siempre te preguntan por qué un modelo no tiene cosas del anterior. Pero sea el mercado en el que sea, comprender que los fabricantes tienen que poner topes a las cosas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a empezar hablando del vídeo y la fotografía. ¿Vale? Casi todos los que estamos aquí, entiendo que muchos tenéis ya experiencia grabando vídeo con cámaras de fotos reflex, ¿no? Los problemas que teníamos al principio eran los propios de cámaras que no estaban pensadas. Vamos a ver, una cosa que sí creo que está haciendo ahora mismo bien Sony es que sí que te dice que son cámaras de vídeo. Te está diciendo que tienen limitaciones inherentes a lo que tú estás comprando. A veces la limitación viene en el número de minutos que podemos grabar, ¿vale? Y si una persona quiere utilizar una cámara de estas para grabar 2 horas seguidas, probablemente se está equivocando, no es la cámara adecuada, ¿de acuerdo? Pero una persona que está haciendo trabajos en los que trae muchos clips, a lo mejor está toda la jornada trabajando, pero es paro, grabo, reviso, paro, grabo, hago, tal, 2 minutos de clip, 15 segundos, 8, si es una cuestión óptica, si las ópticas que yo tengo me permiten lograr esas imágenes, son opciones absolutamente compatibles con otras, ¿de acuerdo? También sería importante que vosotros poco a poco vayáis analizando en función de lo que vuestros clientes os piden, si están más cerca de la estética de cámara de fotos o la de cámara de vídeo. Yo mañana voy a hacer una entrevista a una empresa, a un directivo de una empresa de construcción. Entonces a mí me llama la agencia y me dice, quiero una entrevista mañana. Y yo ya le pregunto, y le mando 2 fotogramas. Un fotograma sacado de una cámara de sensor de 1/3 de media pulgada, ¿vale? Que yo dónde voy a estar, a qué distancia voy a estar, pues como mucho voy a estar a 2 metros, 3 metros de la persona. Voy a poder poner un poquito de zoom, pero yo no voy a tener un fondo roto, ¿no estamos de acuerdo? Y al mismo tiempo le paso una imagen que puede salir, por ejemplo, de una FS5, o de una 7S, o de una cámara de sensor grande. Y le digo, ¿tú qué quieres de las 2 cosas? Y les intento explicar, porque ya no es la primera vez, claro, tú lo vas aprendiendo a golpes, pero no es la primera vez que me ocurre que mando una imagen, se oye perfecto, está iluminado perfecto, pero me dicen, es que se ve feo. No sé, se ve feo. Esas expresiones, que es que se ve feo. Pues que ya hay en la mente de mucha gente, ya es que ves cualquier programa, digamos, de baja calidad moral en televisión y ya están hechos con cámaras de sensor grande. ¿Sí o no? Pero vamos, que te puedes ver un Gandía Shore entrevistando a gente diciendo cosas que como menos son poco edificantes y ya están hechos con esa estética. Si por ejemplo veis Wild Frank, pues se dieron cuenta que las primeras temporadas de que era Fan de la Jungla se hacía con formato vídeo estándar y ahora mismo ya se van a sensor grande. ¿Por qué? Pues porque es lo que está mandando. ¿De acuerdo? Entonces, mucha gente ya se ve obligada a tener las 2 cámaras. Ayer hablaba con unas personas de Televisión Española y habían comprado una de las que hay aquí, la A7R, que es la que ahora voy a explicar las características, el sensor es muy grande. ¿Y qué ocurre? Que se la llevaban para un programa de reportaje semanal, es que no daban ni una. O sea, no daban ni una con el enfoque, porque estamos hablando, y hay que ser realistas, los que hayáis trabajado con cámaras de sensor grande, tú coges una óptica de 50 y te pones a 1 metro de un tío y abierta la lente a 1.8, por ejemplo, es que tienes 2 centímetros de profundidad de campo, pero no es hablar por exagerar, es que tienes 2 de verdad. Entonces, en el momento que la persona haga así, pues no es que haya habido un fuera de foco narrativo, no, es que se ve desenfocado. Y llega un momento que tenemos que saber qué comprar y qué no comprar, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor les hace falta algo más orientado en eso. Entonces, vamos a centrar los productos. Este producto, a mí me parece un producto muy interesante en el sentido de que tiene, perdonad si a veces hablo
cosas que son novedades, pero yo ahora mismo tengo 60 personas y me es imposible saber cuánto sabe cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aprovechemos el rato este largo que vamos a tener después para matizar todo, ¿no? Aquí tengo los sensores que llamamos APS-C, ¿verdad? Que son unos sensores que por dimensión física se parecen mucho a los que tienen las cámaras de Super 35. De hecho, cuando se cogen lentes de fotografía pensadas para esas cámaras y se ponen ahí, apenas hay problemas. A veces hay un pequeño viñeteo o no, depende del fabricante, depende a qué distancia enganche la lente respecto al sensor, pero en general ya se está dando por bueno. Esa es la razón de que la gente compre este tipo de cámaras para apoyo a estas. Porque en un momento determinado a lo mejor deja esta fija en la entrevista y con la otra coge los detalles. O por ejemplo, una persona que está cocinando deja esta fija, que le está dando una estética igual de rotunda que esta, y con esta que tiene un zoom, pues va haciendo sus cosas. ¿De acuerdo? Eso es algo que se está haciendo mucho. Entonces una persona en un momento determinado, con un pack como esto, tiene cubierta una estética que hace años era impensable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sensor no es ni mejor ni peor, grande, pequeño. Habrá momentos en que sea más adecuado un sensor de este tamaño y otro de otro. Los sensores más grandes, el full frame que conocemos, ¿alguien me puede decir, por favor, que me reconozca que a veces es ingobernable a la hora de enfocar? ¿Sí? ¿Quién ha tenido? Cuéntame, por favor, cómo ha sido esa situación. Hacer un reportaje y entonces enfocar el ojo y la nariz enfocar. Claro, y eso está muy bien cuando... Eso estaba quieto, era imposible. Y eso está muy bien cuando de repente uno quiere hacer el plano ese ahora ya políticamente incorrecto del cigarro fumando y que va el foco tal. Pero es que eso se logra perfectamente con una cámara de esta poniendo un 100 macro, ya está. O sea que ha habido una obsesión. Lo que pasa es que, fijaros, hubo gente que por un lado satanizaba grabar con DSLR y ahora hay gente que son unos kamikazes de la DSLR. Cualquier cosa que no sea eso tampoco les vale. Hoy en día yo no me siento seguro con un diafragma más abierto de f.4. Porque en el cine hay unas convenciones que son, por ejemplo, si yo ahora me vengo aquí y el foco de interés sois los dos, la escena es esta, los dos deberíais estar silueteados. Desde vuestra nariz hasta vuestra espalda se os debería ver bien, ¿vale? ¿Qué nos pasa con las cámaras de sensor muy grande? Porque casi tenemos que reorientar nuestras posiciones para lograr eso, pero a lo mejor narrativamente no es lo que se pedía. Que no pasa nada si es un cine independiente, si es el videoclub de un amigo, donde al final todo gira, oye, vamos a hacerlo en función de las limitaciones creativas. Pero la diferencia que marca un profesional a un aficionado es que el profesional cobra por ello y se le exige algo. A mí me ha pasado contratar a gente, no voy a entrar en joven o no, pero que hay más gente joven muy creativa y que hace mucho más de esto, y cuando le pedí una entrevista y le manda un fotograma de cómo quiero, la persona lo que me ha traído es un plano torcido de una persona que tenía más de 70 años, una persona jubilada, estaba hablando de cómo empezó la energía eólica, que había un molino aquí, y entonces tengo un plano donde aparece el señor torcido, las hélices parece que le están cortando la cabeza, y entonces yo le digo, y me lo manda por WeTraff y le digo, oye, ¿pero esto qué es? Es que el otro era, me decía, es que es como muy antiguo, o sea, es por darle vida, me dijo, digo, pero ¿qué vida le vamos a dar? O sea, es que quedaba grotesco directamente esto, ¿no? Y por descontado, o sea, unos desenfoques que cuando el señor se movía un poco, pues que sí que no, luego le aplicó unas curvas que había visto en no sé dónde y al final era empastado negro. Claro, al final yo ya me dije, oye, hemos tenido un problema, que paramos a comer y nos han robado las cámaras. Como afortunadamente el señor estaba jubilado, pues volvimos otra vez allí a grabar el tema. Y a ese señor evidentemente no contaré más con él. O sea, la diferencia es que si yo ahora me meto en Vimeo o también en YouTube y veo cosas hipercreativas hechas con una cámara de sensor grande, eso no quiere decir que cuando un tío le pidas concretamente un trabajo te lo traiga, ¿vale? Entonces hay que saber cuándo esos sensores grandes funcionan y cuándo no funcionan, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que me está gustando mucho de Sony es que, por ejemplo, está haciendo lentes de f4 que se puede convertir en un problema, pero eso es que cuando tú tienes una cámara con una luminosidad muy grande, como vamos a ver en este caso, que es sorprendentemente alta, habréis visto millones de vídeos de la 7S y en especial de la 2, claro, cuando tú estás con f4, todos sabemos que la lente siempre, en lo más abierto y en lo más cerrado, chirría. Pero lo que sí está claro es que la misma lente, un f4 tiene más foco que si es una lente que es 1.2,8, ¿de acuerdo? Entonces a mí estar en f4, si a mí me da bastante desenfoque porque el sensor es grande y tiene mucha luminosidad, me permite estar muy tranquilo. Ayer grabé unas imágenes en Madrid al salir de noche. La puse a posta ISO 25600, tuve que empezar a cerrar el diafragma porque es que estaba quemado. Y las personas que lo vieron, ahora podemos hacer también una prueba, juzgaron que era una imagen válida para el producto en el que estamos, ¿vale? Entonces, os importa mucho tener claro si vais a comprar sensor APS-C
En foto estamos hablando de foto o sensor grande, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión, en muchas ocasiones, personal. ¿Quién tiene experiencia con las dos? Con sensor APS-C y grande. Cuéntame un poco. Cuéntame, por favor, sí, para que tampoco sea yo tan pesado. Cuéntame un poquito. Cada una tiene una finalidad. Yo trabajo en el campo clínico y para unas fotos me sirve un tipo de cámara y para un campo quirúrgico me sirve la otra. Perfecto. ¿Y tú tienes claro que es para cada cosa? Ya ahí está, ¿no? Porque, ¿sabéis qué ocurre? Si queremos equiparar la profundidad de campo cerrando el diafragma, pues casi estamos haciendo un pan con unas tortas, porque no se pretendía eso, se pretendía conseguir esto. Otro aspecto que siempre cuento cuando hablo de cámaras de foto y vídeo a la vez es que en la mente de todos se nos ha creado ahora una expectativa y es obligatoriamente la respuesta a baja luz de las cámaras de fotos y por otro lado la operativa de la cámara de vídeo. Y eso ya no solo hablo de la profundidad de campo, sino que además hoy cualquier cámara de vídeo, da igual del dinero que sea, palidece si la comparas con una de fotos. ¿Estamos de acuerdo también en eso? Entonces, otra cosa que nos está pasando es que tenemos que empezar a orientar la mente a decir, a ver, esta escena la voy a grabar ¿con qué cámara? Porque con esta cámara tengo una iluminación aquí y con esta cámara tengo otra. Esta cámara tiene muy buena iluminación porque es una pulgada, pero sigue siendo poca si la comparamos con esta, ¿vale? O sea que vosotros a la hora de comprar comprendáis que el abanico de oportunidades es muy muy grande y como estáis diciendo algunos, no es descabellado tener varias cámaras para cada cosa, ¿no? Fijaros, creo que es más interesante que un profesional compre varios equipos pensando en que le duren unos años a que esté actualizando siempre la última de la misma, ¿vale? Ahora podríamos poner un ejemplo cuando hablemos de la A7S y de la 7S. Bueno, pues dejadme que os cuente alguna cosita de esta cámara, que insisto, será la 6300, una cámara muy interesante. Los que lo vayáis a poner en un estabilizador, ese mercado no ha explotado todavía, a pesar de que hay muchas cosas. Alguien probó un aparato que se llamaba Nebula 4000, bueno, básicamente son esos cacharritos que llevan unos motorcitos que intentan estabilizar esto y cuando andas, pues a poco que andes así como si vas a llevar un café, el resultado es de track, se ve verdaderamente bien. Esos motores tienen que hacer más fuerza con dos variables, en función de cuánto pese en sí mismo la cámara y en segundo lugar, cómo esté descentrada. Si yo la centro muy bien, tendrán que hacer menos fuerza que si lo hago. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo soy capaz de meter aquí una lente, por ejemplo, que sea un 20 en paso universal, que se me convierta en un 30 y la lente es corta y es compacta, soy capaz de que no haya muchas masas desplazadas y el aparato siempre va a estabilizar mejor. DJI es uno de los fabricantes, pero de verdad es un mercado que va a explotar. Es exagerado lo que va a explotar ese mercado. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que los precios de los productos se ponen en función muchas veces de la solución que resuelven respecto a la que ya existe. Si alguien sabe lo que costaban los primeros estabilizadores estos, eran 10-15.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la otra alternativa también era muy cara y costosa y requería al menos 2 personas. Es decir, en el momento en que el mercado va descubriendo que la parte tecnológica no es tan cara, empieza a haber fabricantes que se atreven. Con lo cual, esta cámara, en serio, será muy cotizada para poner en drones. El tema del dron, ya sabéis cómo está, es complicado con la legislación. Y en los estabilizadores. Con lo cual, esto, el que haya unos gramos de diferencia de buen accidente respecto a esto, puede marcar la diferencia entre un producto u otro, ¿vale? De esta cámara, por favor, yo os invito a que miréis algún vídeo en la red porque es muy interesante. Es una cámara, aunque la clase o la charla va de vídeo, no debemos olvidar que a veces uno quiere hacer fotos. Cada vez es más frecuente, ¿no? ¿Qué está pasando? Que esta cámara tiene casi 500 puntos de enfoque. O sea, yo sé que las personas que tenemos más edad nos resistimos a reconocer que en la mayor parte de las ocasiones la cámara enfoca mejor que nosotros. Yo hace tiempo que ya enfoco de una manera que es yendo en automático y quitando cuando a mí me conviene. Cuando antiguamente a la mala le dabas al automático cuando estabas perdido, no sabías dónde estabas, quitabas zoom, sabías dónde está la pelota. Pues yo ya hace tiempo que van tan bien los sistemas de autofoco que sencillamente decido cuando quito el autofoco. Una vez que ya lo tengo enfocado y sé que se me va a meter algo, lo quito y siempre tengo la opción de poder hacer así. Pero que tenemos que abrir la mente, esto está cambiando muchísimo. Los paradigmas hasta la fecha han cambiado. Bien, pues una cámara de muy poco peso, vídeo en 4K. Siempre que diga 4K es porque tiene 100 megabits y por descontado tiene todos los sabores en HD, ¿vale? Y haré otra matización.
Más o menos nos suena que es eso del espacio de color 422. A ver, lo que verdaderamente le interesa a un cliente, ¿sabéis qué es? Que eso se ve más rico. Es un término que ahora mismo se ha acuñado, que es un término muy cursi, que es más orgánico. No sabemos, pero yo no entiendo nada de vino, pero bebo uno y entre agria, oye, este está bueno, échame de este, yo sé. ¿Tengo derecho a no ser experto en vino? Sí. ¿Mi cliente tiene por qué saber de esto? Si yo no soy capaz de hacerle entender que tiene que pagar por 422, a él le parece que le estamos tomando el pelo. Es que yo no puedo hablar de eso con un cliente. Yo a un cliente le tengo que poner ejemplos y decirle, mira, aquí se ha cuidado la luz, aquí se ha hecho esto, aquí la cámara es de más calidad. Ellos solo entienden de esto está mejor que el otro y quiero pagar o no, y te pregunta, ¿y cuál es la diferencia? ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Pues porque, ¿qué es 4K? En cuanto a resolución 4 veces más grande. ¿Y qué está pasando? Que el estándar que teníamos hasta la fecha de HD, ¿cuál era? El AVC HD. Os suena que decía 25 megabits como unidad de medida. Bien, pues, para que os hagáis una idea, simplificándolo mucho, en esos 64 gigas me cabían 4 horas. Y en 4K, dando una calidad comparable a eso, pero más grande, que sería el formato que vamos a ver, el XAVC HD, que es 4 veces más grande, lo que me da es 1 hora en esos 64 gigas. Pero ¿qué ocurre? Que si la cámara es capaz de procesar 25 fotogramas por segundo a una resolución de 4000 y pico por 2000, quiere decir que en HD tiene 4 veces más capacidad de hacer cosas el ordenador interno de la cámara. Y una de las que hace es meterle más riqueza de color, entre comillas. ¿Vale? Por eso lo hacen. O sea, no es que nos quieran engañar o que no quieran... Que las empresas lo que tienen que hacer es sacar productos rápido, con la informática de consumo que hay en el momento y que den respuestas coherentes, ¿vale? Por eso, no veáis incoherente que cuando hablamos de 4K los archivos sean en espacio de color 420 y que cuando hablamos HD ofrezcan 422. Simplemente es que si queremos que las cámaras cuesten esto, para poder hacer rentabilidad rápidamente nuestro trabajo, necesariamente tenemos que renunciar a algunas cosas, ¿de acuerdo? Las cámaras, casi todas, están sacando por el puerto HDMI lo que se ha venido llamando una señal limpia, que no creo que sea un término demasiado acertado, porque señal limpia se acercaría más a sin compresión, ¿verdad? O a RAW. Básicamente lo que están sacando es 422, ¿de acuerdo? Y cuando te preguntan, bueno, ¿y esos puntos de 0 a 100 en cuántos pasos van? Bueno, pues van en los pasos de 8 bits y podrían ser 10, pero los fabricantes han comprendido que en esta gama de precios, si se van a esas prestaciones, cada vez los productos son más caros. Y daros cuenta una cosa, veis los accesorios que tenemos, ahora nuestros compañeros nos van a hacer una breve reseña de ellos, que estamos logrando que aquí podemos grabar todavía más calidad de la que tiene interna la cámara. Pero hay una ventaja, este aparato es el Asahi y el otro es el Shogun, ¿verdad? Bueno, pues ellos han comprendido que hay una parte de la profesión que aunque nos encantaría tener ficheros sin ninguna compresión y nos encantaría tener el Macintosh gigante y nos encantaría tener monitores 4K de negro perfecto, aunque a todos nos encantaría eso, pues no lo podemos pagar. Y que a lo mejor era coherente decir, oye, ¿por qué no hacemos una versión para los que necesitan lo máximo y otra para los que pueden hacer trabajos con menos? Y estos señores sacan un aparato que al que le quitan una prestación, pero no lo abaratan un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la marca te está sacando los archivos por HDMI, te está diciendo que el año que viene te va a costar cada vez más barato grabar, porque la realidad, ahora no lo podéis contar, el precio del Shogun no era el mismo a finales de 2014 que el que tenemos hoy, ni tampoco el precio de los discos sólidos que van dentro, ¿sí o no? O sea que si le pedimos a la marca, si le pedimos a Sony en este caso, que meta dentro la máxima calidad, claro, una cámara concebida en 2014 que aparece en el mercado a finales de 2015, tiene que trabajar con la normativa y las especificaciones de 2014. Y es que esta misma tarjeta, hace un año, estaba en torno a 100 euros. Comprendéis que la marca tiene dos caminos. O le meto pata negra desde el principio, pero la cámara es cara, o doy la opción de que quien lo quiera lo saque desde fuera con un accesorio que se va abaratando en el mercado con el paso del tiempo. Y entiendo que es una opción inteligente. Yo voy escalando. Como por ejemplo, aquí me da una lente, es una lente de una muy buena calidad, pero me da la cámara con una lente de servicio, con un zoom pequeño y demás. Y me puede servir para empezar o para ciertos trabajos. Pero al mismo tiempo no me está obligando a comprar una lente que vale 4.000 euros. O sea que entender que hoy está girando todo a casi cajas. Este melón lo abrió Red hace años, que lo hizo muy bien inicialmente, y es yo te vendo una cosa a la que tú lo archivas por detrás y le metes lentes por delante.
Cuanto mejor cristal pongas, mejor. Cuanto mejor archives, mejor. ¿De acuerdo? Pero todo eso lo encarece el flujo, porque ya no es una cuestión de a cuánto archivo aquí, sino que luego hay que meter en el ordenador y, como vais a ver, le das al play y los señores no se mueven. ¿Alguien ha vivido que metes eso en el ordenador y no va? Bueno, pues esas son realidades que tenemos, ¿no? Como otra realidad que hay es quien tenga un teléfono de los que llaman ahora inteligentes, cada X tiempo se van actualizando todas las cosas, ¿sí o no? Y por ahí, bueno, hemos pasado tal. Pero es que el software de edición cada X tiempo hay que actualizarlo. Es frustrante que una persona tenga un Final 7 y un formato VCHD que lo tienen las 4 marcas profesionales, que es un estándar, que no deja de ser un MP4, pues no le vaya o le tenga que hacer unos conjuros internos o tal, a que desespera eso. Bueno, pues son cosas que hoy el mercado no lo quiere. Entonces tenemos que de alguna manera ir centrando los productos, ¿no? Bien, pues en nuestra Sony 6300 nos llama mucho la atención. Voy a contaros de verdad lo que interesa. Mirad, cuando yo veo 51.200, yo digo, y yo lo que quiero es coger la cámara, irme a un rincón, porque ojo, si en el rincón no hay contraste, sale mucho más ruido que si con el mismo ISO me veo en la calle. ¿Lo habéis comprobado eso? Tú coges una cámara que a 3200 da ruido, si yo apunto aquí, por ejemplo, que está, digamos, todo, es una gama oscura, ¿verdad? Hay poco contraste. Me voy con el mismo ISO a la calle, hay contraste y se ve mejor. Bueno, pues es como el cerebro resuelve esa información. Es lo mismo que nos pasa como cuando vemos 50 fotogramas progresivos o 25. La gente que le gusta el cine de toda la vida lo pasa mal cuando está viendo las nuevas proyecciones, pues porque, ¿verdad? Lo ven raro, ¿no? Lo ven como muy nítido, lo ven muy extraño, ¿no? Bueno, pues yo doy clases a adolescentes, bueno, tíos de 20 años más o menos, que estudian de esto, y ¿sabéis qué ocurre? Que ellos se han educado en la cultura de esa definición, con lo cual cuando le pones una película a 24 fotogramas con ese arrastre, te dicen, se ve flojo, se ve raro. Como gente que le doy una cámara de hombro y me dice, quita, ¿esto qué es? ¿Cómo se enfoca? ¿Qué coñazo la batería? Ni mejor ni peor, hay que adaptarse a las circunstancias de cada momento, ¿no? Pero esta cámara llega hasta unas condiciones de luz y yo, ¿sabéis lo que hago? Cojo el fotómetro, me voy a situaciones estándar por mi casa, a ver, la cocina al atardecer, y pongo y dice, a ver, 50 luz. Grabo, me da igual el ISO. Digo, venga, voy a poner el diafragma de F3.5 para saber que yo más o menos el foco lo tengo medio controlado. Y empiezo a ver y luego lo veo en el ordenador y digo, pues aquí ya canta. La misma imagen, me voy a la calle y digo, pues ya sé que esta cámara, para mí, poco contraste, 40 luz, todavía vale. Y esos son los indicadores que yo manejo. No entro en la curva de no sé qué porque es surrealista. No sé si alguno habrá visto un gráfico de esos de las curvas SLO, cuando pone 1600% de no sé qué, tú te estás esperando que eso se va a ver. Pues no, que luego no es para tanto. Que no es para tanto. ¿Estáis de acuerdo? O sea, que vamos a intentar ser lo más prácticos posibles y saber de la cámara que tiene grabación en 4K, bien, esto que jugar a los coloristas del cine. ¿Alguien tiene experiencia con curvas SLO por aquí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Buena, mala, regular? Muy buena. Al principio regular. Pero bueno, no sirve para todo, solamente para determinadas situaciones. Pues, Claro. Dime una situación donde nunca lo utilizaría, las curvas SLO. rayo del sol en la playa, puro día. Por ejemplo, aquí donde hay poco contraste, ¿lo utilizarías? Sí. Sí. Si donde hay poco contraste o muy poca luz, sí. Viene bien, muy bien. Pero tienes el problema de que verás mucho más ruido de que te esperabas. Mucho más ruido, sí. Bueno, depende, sí. No es lo mejor, vamos. Claro. Funciona a ciertas condiciones. Exactamente. Yo creo que de verdad el mensaje como profesional que me gustaría transmitir es que en circunstancias muy controladas y con medios para saber lo que estamos haciendo es una opción. No es una opción para el reportaje del día a día. El otro día hablaba con una persona que hace vídeo social, es un trabajo que a mí me merece un máximo respeto, yo he hecho algunos y de las cosas más difíciles que hay. Bueno, porque es todo, hay muchos focos de atención a la vez, son situaciones que para esas personas son irrepetibles y nos merecen nuestro máximo respeto. Y luego las condiciones son tremendamente complicadas de grabar, o sea, puntos de luz brutales, zonas oscuras. Bueno, pues personas que han trabajado en ese log intentando llevar ritmo de vídeo se han quedado perdidos, ¿no? ¿Qué nos recomienda nuestro gurú en Sony? Utilizar lo que se llaman las cinegamas o las hipergamas, ¿de acuerdo? Que básicamente es intentar lograr un híbrido entre los dos, que podemos comentar si queréis. Vale. Esta es la parte que más nos ha llamado la atención.
A ver si podemos ahora en la pausa por hacer una prueba. Pero estas son de las cosas que a uno le descolocan. Cuando empiezas a ver que la cámara va enfocando donde tú quieres. Yo decir una cosa, vais a pensar que soy loco, pero falta muy poco para que en el visor haya un reconocimiento de dónde está mirando el ojo para que enfoque directamente. Ojo, Samsung ya ha hecho un amago, no lo ha terminado de salir muy bien en los Galaxy, de ya ir pudiendo, mover la pantalla del móvil según tú vas mirando. Ojo que en la guerra de Vietnam los helicópteros ya llevaban que el tío apuntaba y disparaba para allá y daba. O sea que estamos hablando de tecnologías que van a venir enseguida. Van a venir enseguida, como probablemente veremos lo del foco infinito, que ya llamamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ISOs, bueno, impensables, pero sencillamente condiciones de luz en las cuales no sabemos qué vamos a hacer porque todo es más hiperreal, vamos a ver rangos dinámicos muy extendidos, vamos a ver un momento para la profesión muy creativo, ¿no? Y yo recomendaría a todos que siguierais redes sociales. Yo odio el mal uso de las redes sociales, de hecho es que no tengo, pero las sigo en las que me interesan. Y yo, por ejemplo, sigo mucho la red Pinterest, no sé si la conocéis. Si uno quiere pegarse una curita de humildad como fotógrafo, lo único que tiene que hacer es estar 10 minutos mirando fotos en Pinterest. ¿Vale? Tienes desde la mejor cámara de 8.000 euros hasta fotos hechas con un móvil. Te quedas planchado. Es sanísimo porque tú dices, ¿tú a qué te dedicas? Yo a esto. Trabajo de no soy, o sea, yo trabajo de, no me atrevo a decir soy. Te vas a Vimeo y escribes A7S2, es que te queda blanco. Yo hay momentos que veo cosas que sé que no soy capaz de hacer. Ni con todos los medios del mundo yo sería capaz de hacerlo. Entonces manteneros cerca en esa creatividad, porque todas esas novedades de las que estamos hablando las están incorporando personas que no están en un debate tecnológico, simplemente están en un debate de lo que hace el aparato. De repente hacen planos imposibles con los estabilizadores, que te quedas alucinado. Y es gente que no viene de la profesión. Yo sé que esto es complicado, pero yo donde doy clase, no debo decir los sitios, por lo que voy a contar ahora, el porcentaje de chavales que se colocan a trabajar en esto, contratados por otros, es decir, que se puede decir estás en la profesión, es en torno al 10%. Gente que estudia esto, ¿vale? Cuando miras dónde están los otros, hay un porcentaje muy alto de autónomos jóvenes que no vienen de haber estudiado esto, que vienen simplemente de que son nativos digitales, de que tienen facilidad natural para esto. Y cuando yo hablo con ellos, la tecnología no es el tema de conversación. El tema de conversación es cuando va en la tarjeta, dónde se compra, qué hay que hacer para aquello. Son muy buenos en comprender la utilidad de esto. Lo que nos llama la atención de los niños que dicen, joder, ¿cómo maneja el aparato este? Se han quitado todos los prejuicios de si el ISO es 5000, entonces cogen el autofoco y dicen 425 puntos, bueno, lo que tú digas, ya sabes, y dices, coño, que sí, el perro se va moviendo y que sí que enfoca, Entonces tú tienes que decir, voy a intentar encontrar cuándo no hace lo que yo creo que va a hacer. ¿Para qué? Para saber cuándo interesa el automático del manual, que es lo que me ha llevado a mí a trabajar y decir, a ver, esta situación, si yo ahora cojo un plano más o menos de la mitad de la sala, la cámara se va a volver loca. ¿A qué cara enfoca? ¿Vale? Entonces yo tendré que saber que a lo mejor, si quiero ir, por ejemplo, a tu cara, de repente yo veo que como las gafas son negras, me va a dar más facilidad el picking de enfoque, y entonces apunto para allá y en cuanto te vea, ya paso manual y ya termino yo. ¿Vale? Pero si de repente estoy siguiendo a una persona y voy caminando para atrás y yo veo que el cuadradito de la cara es que vaya donde vaya no se mueve, yo parto de la base de que esa herramienta me va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada vez vais a ver más avances en este sentido y aquí tenemos, como digo, 425 puntos, ¿no? Claro, ellos nos intentan explicar todo, a nosotros lo que nos importa es que como haga 8 fotogramas seguidas, voy a ver la película mientras la estoy haciendo. O sea, no sabéis la pasada que es poder hacer fotos. O sea, cuando uno tiene mucha experiencia como fotógrafo, hasta sabes ya si el tío cierra los ojos en la foto. Tú ya detectas algo, ¿no? No es que lo veas, sino que tú ya has visto antes, ya has dicho, hecho así con la boca, lo va a hacer. Bueno, pues que tú puedes ver en pantalla los 8 fotogramas enteros, es decir, la realidad de lo que está pasando, te permite concebir la profesión de otra manera. Yo no sé si alguno tiene una visión romántica, por favor, dad un poco de caña. Que le parezca mal tantos automatismos y que esto sea tan sencillo y tal. Alguien que me dé caña, por favor. A ver. Tenéis a ver. Venga, no hace que sea ni mayor, ni joven, a cualquiera. Hay gente que me dice, oye, es que claro, es que ahora... Ay. A ver. ¿Qué respuesta le daría el tío de una agencia de publicidad a uno que te dice, ya, pero es que yo
lo hago todo a mano, lo edito todavía con la tijera. ¿Qué respuesta te da? ¿Sabes cuál te da? ¿Cuánto? Perdón. Esta vez más limitado. Sí, pero sobre todo cuánto del esfuerzo que tú haces se traduce en que yo tenga un mejor producto. Tú imagínate que vas a comprar una barra de pan y te dice son 5 euros. ¿Qué? Sí, porque es que mira, tengo un vago y me levanto a las 4 de la mañana. Es que no es lo mismo. Y dice, ya, sí, yo lo entiendo y lo siento, pero la barra de pan... Si la misma, está claro. Si no, Y en muchas ocasiones nos ha pillado el toro tecnológico y lo que a nosotros nos cuesta mucho, me decía un amigo bastante más joven yo el otro día, la paso canuta para meter unos títulos en After Effects, viéndose tutoriales, por supuesto intentando piratear no sé qué cosas y tal. Entonces yo le dije, oye, mírate esta página, por 30 euros, $30, casi ya estamos por ahí, hay unas plantillas. O sea, que ni tú te imaginas que eso puede pasar. Y simplemente te dicen hasta dónde tienes que poner tu Paco Pérez, no sé qué, tal. Y hace una cosa elegante, chulísima, y no la paletada esa de dando pelotas vueltas, no sé qué, hay una cosa ahí, saliendo explosiones, ¿eh? Es un señor que no hay que hacer eso. Con un gustazo. ¿Y sabes qué pasa? Que de repente te pone inspirado en los títulos del documental de Netflix, tal, que son súper elegantes, tal. Pues nada, el tío no quería pagar los 30 euros, pero la tarde se la pasó, intentando. Es que, a ver, que tenemos que pensar un poco más por los nórdicos, que no merece la pena pagar 30 euros por eso. Es que esa plantilla te vale para ti para siempre. Solo tienes que cambiar y encima te dice qué cosas, y muy claritas, hay que cambiar. Por ejemplo, ¿quiere usted que el título en vez de 5 segundos tarde 3? O sea, lo que tú querrías cambiar, hasta te enseñan cómo cambiarlo. Y vale 30, pero no te dan un título, te dan a lo mejor 10 o 12 plantillas, Es que esa es una actitud que, claro, ¿cómo vamos a competir con un tío? Claro, entonces es el de los 4 de la mañana que tiene el lumbago y el chaval hace así para la capla y lo tira. Entonces, que o cambiamos el chip y nos adaptamos a las realidades nuevas, o el mercado... ¿Sabes cómo funciona el mercado cuando no te llama? Tú no te llama un tío por teléfono para decirte que te llamo para decirte que no te llamo. No, sencillamente el teléfono deja sonar, ¿vale? Así que, como fotógrafos tendríamos todo este volumen de fotos, ¿no? Bueno, salto las cosas que no nos merece la pena ver. Una cosa que ha conseguido muy bien Sony, y está incluso, por ejemplo, yo tengo una RX100 II, no sé si le suena a alguien, es de las primeras que ya tenían sensor, es de una cámara comprada en 2012, ya tiene sensor de 1 pulgada, que es lo que están exportando estas cámaras ahora. Tiene un menú ya muy propio de Sony que se llama función, en el que tú ves casi lo razonable que tú querrías, porque en una situación real que querrías cambiar, el ISO, los balances de blancos, a lo mejor el donde enfoca, ¿qué más cosas podríamos cambiar? La velocidad, la vibración. Estamos en foto de vídeo, me da igual, ¿qué más podríamos cambiar? Temperatura de color. La temperatura de color, podríamos cambiar, poner flash o no, si le hiciera, por ejemplo, las posibles curvas que tenga, pero ya no mucho más. O sea, probablemente cambiar el tamaño del archivo, por ejemplo, de pasar de 4K a HD sobre la marcha, pues igual no está necesario. Pero que sí que de verdad, en este sentido creo que Sony lo ha hecho muy bien con este botón que está presente en todas sus cámaras. Rápidamente accedes a los menús más habituales de la cámara, ¿no? Mucho de lo que estoy contando será perfectamente aplicable para las siguientes, por lo tanto será más rápido, ¿no? Y ahí yo no me detengo en esto porque a mí lo que me importa es la experiencia del usuario a la hora de cómo enfoque, ¿vale? Y ya terminando con esta cámara, pues ya sabemos que... Mira, Sony lleva un tiempo que empieza a hacer su propio producto de lentes de una calidad verdaderamente buena. Ya hay otras marcas, por ejemplo, si estuviéramos hablando de Nikon o Canon, alguien tendría en la cabeza Sigma, por ejemplo, ¿no? O Tamron, ¿verdad? Bueno, pues ya hay bastantes fabricantes que están generando para la montura directamente. Pero a mí una cosa que me gustó mucho, hablando con un jefe de producto de Sony, un japonés que ahora está en Inglaterra, que nos dice, no, es que nosotros queremos que se vea que aquí van lentes de cualquier cosa. O sea, ya no hay un espacio para no hablar de más que de lo mío. Es que con los adaptadores podemos poner lentes de cualquier otro fabricante. El otro día estuvimos probando unas lentes muy económicas que llevaban el iris y por descontado el foco en el propio barril, y la experiencia muy agradable, ¿no? Y no contar nada las lentes antiguas que hay por ahí, que cada vez hay menos de gente que las está aplicando, ¿no? O sea, la industria de lo que llaman las terceras partes en Estados Unidos evoluciona a una velocidad. A mí me sorprendió que el año pasado, en 2014, yo tuve la demo de esta, en agosto o en julio, no lo recuerdo, de la A7S normal, la que no lleva el 2, y enseguida achacaban que había un problema de que, claro, meter un conector HDMI para meternos aquí, el HDMI es una especie como, ¿os acordáis del Euroconector de toda la vida? Es que estaba pensado para enchufar y no tocar.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la gama de consumo generó conectores para consumo, pero cuando empezamos con consumo a hacer trabajo profesional, las conexiones seguían siendo las mismas, ¿no? Bueno, pues habían pasado 15 días de que Sony tenía las primeras unidades en el mercado, que ya había unos tíos que habían hecho una jaulita para meter un conector en forma de L con una pinza y ya si tirabas es porque rompías ya otra cosa. O sea que lo bueno es que hay un mercado que llaman el aftermarket buenísimo y que está dando respuestas a muchísimas cosas sobre la marcha. Por lo tanto, en lentes, el abanico, aquí hay unas cosas pata negra que ahora vais a toquetear y seguro que os van a gustar, ¿no? Bien, este es el resumen de lo que es la cámara y lo que nos interesa. Bueno, sabéis que los fabricantes siempre les gusta hacer este tipo de comparaciones. Si algunos reís, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer ¿qué sabes de? Los reportajes que salen aquí. Reconozco que también meto en los foros porque ya sabéis que la gente ahora vemos prácticamente más el foro que la noticia. Pero como es un foro de profesionales, siempre, aparte de los troles, siempre hay gente que da información de mucho valor, ¿no? Y ellos son muy dados a hacer este tipo de cosas. Y honestamente, yo cada vez que hay un salto de cámara, por ejemplo de 6000 a 6300, yo no noto las diferencias reales en resolución y noto otras cosas como por ejemplo que tengan 4K, que no lo tengan, que tengan más respuesta con poca luz. Yo creo que de resolución hemos llegado a un momento en el que estamos razonablemente bien, ¿no? Hago un inciso. ¿Qué sentido podría tener 4K si mucho de lo que se está viendo en pantallas pequeñas? Para mí, para reencuadrar, por ejemplo. El reencuadre es una opción, ¿vale? Nos queda a todos claro que cuando... De verdad, entender, hay muchos que incluso ni os puedo ver la cara, es muy difícil, disculpar, que yo no pueda saber cuánto sabe cada uno, pero lo repito las veces que haga falta. 4K, físicamente, la resolución es 4 veces más que la otra. Viendo el otro día, yo estoy muy... A mí el fútbol me gusta, por supuesto, pero lo que odio del fútbol es el mundo artificial rodeado del fútbol. Ahora habéis visto que desde hace unos meses ya no puedes poner las imágenes que ha grabado otro en una tertulia. Seamos realistas, esto lo ha grabado una empresa, esas imágenes son suyas y harán lo que le dé la gana con las imágenes, ¿estamos de acuerdo? Pero aún así se sigue narrando el partido, ¿verdad? En la tertulia. ¿Y qué están haciendo? Ponen la voz en off, el audio, por ejemplo, de la radio, e imágenes del señor que ha metido el gol que no tiene nada que ver. Y en las entrevistas habéis visto la cantidad de reencuadres que hay. Yo hace 2 años era reacio a hablar de 4K en torno a reencuadrar, pero es que hoy en día, como mucho lo vamos a seguir entregando en HD, nos permite unos reencuadres narrativos y unos travelings, inciso, porque sea 4 veces más grande no implica que pueda reencuadrar hasta un 25%, no queda bien, pero sí en torno a un 60-70%. ¿Qué significa? Que yo hago un plano, le doy un poco de margen, lo reencuadro y hago un mini traveling, que no es un traveling físico, o puedo hacer un zoom muy despacito de una imagen estática que me permite dar la entrada a la voz y que eso quede más elegante. Y eso, sobre todo en los planos generales, marca la diferencia. Hay muchos informes en internet de gente que no está hablando de una marca, sino simplemente está hablando de la tecnología, y te dice que el mismo vídeo grabado en 4K pasado a HD, entregado a HD con las certificaciones de Vimeo, que te da Vimeo de bitrate, de codificación y demás, se ve mejor que si lo hubiera grabado en HD. O sea que si uno va buscando ese pequeño plus de que las imágenes tengan más, cuando estamos grabando a 100 megabits y a los costes que he dicho, sí es una opción tener 4K. Pero es que a mí hay 2 reencuadres que me encantan y es, en un plano cualquiera, hacer una sensación de pequeño traveling. No, yo no quiero que se vea, es que sea muy fino, muy sutil, ¿verdad? Claro, no tenemos el cambio de perspectiva como cuando yo voy moviendo en el slide y al mismo tiempo muevo la cámara. No tenemos ese cambio de perspectiva, ¿de acuerdo? Que nos pasará cuando hablemos del zoom digital. Pero que tú puedas hacer ese pequeño encuadre chiquitino o ese giro así, es una pasada. Es una pasada. Y es una herramienta interesante. Y hay otra cosa que yo aprendí hace poco. Yo en Madrid tenemos una cosa que llaman el Google Campus, que en Google tiene en Londres, tiene en varios sitios unas oficinas que alucinan, que no entiendes cómo qué, donde es gratis llegar allí, tienes internet a toda velocidad gratis, cafetería no gratis, pero a precio normal, y luego tienen despachitos que se alquilan y puedes dar cursos, y dan cursos todas las semanas de todo, ¿no? Entonces estaba hablando un tipo que son expertos en tecnología de móviles y decía que a más resolución, las pantallas cada vez tienen más densidad de píxeles, y un teléfono de última generación de 5,5 pulgadas sí que diferencia un vídeo en 4K a un vídeo en HD. Yo os invito, ¿quién tiene Netflix o ha probado Netflix alguna vez? Probarlo, hay un mes gratuito solo por ver la calidad de cómo se está haciendo el material. Es una fuente de decir, yo a veces que paro solo para ver los planos. Hay un código, igual que había un código de la BBC a la hora de hacer las cosas, ahora hay un código en los ya no en las películas, los documentales, de verdad, hay cosas exquisitas.
¿Y qué ocurre? Estoy viendo muchísimo por descontado, se ve que es 4K, aunque tú te llegue a HD, tiene su versión en 4K. Y un género que se ha puesto muy de moda y es secuencias largas a cámara lenta. O sea, por ejemplo, está un profesor, un señor que hace karate o lo que sea, ¿no? Y le estás entrevistando, pero todo lo que se ve del tío es cámara lenta. No hipercámaras lentas, pero sí cámaras lentas en torno a 100, 180, 200 fotogramas. Y ahí hoy en día, pues sí, Sony es la empresa que tiene esas cámaras. Por ejemplo, en esta, cuando vemos ahora, que es una cámara de lo que llamaríamos reportaje, lo que antiguamente se llamaba NG, ahora no sabemos ni cómo llamar las cosas. Ahí esta cámara te está dando en HD 120 fotogramas continuos, Cuidado, 120 fotogramas en cosas en las una persona jugando al tenis, al golf, movimientos rápidos, o incluso no movimientos rápidos, sino cosas que sean estéticas, gente caminando por la calle, te da un plus narrativo importante, ¿de acuerdo? Perdona, Pablo. Sí. Y las 6300 a, Sí. por ejemplo, a 120, te hace 120 a 1080. Sí, bueno, vamos a ver, un momentito. No sé si estoy... Claro, bueno, realmente es que esta cámara tiene 100, realmente, ¿vale? Tiene 100. Ah, vale, porque es 25, Tiene 100. o sea Vale. 25, 50, 100. Los fabricantes nos engañan cuando hablan de las cámaras lentas por una razón, porque 30, 60... claro, porque juegan con la conveniencia que tú dices, vamos a ver, una vez que tú tienes 240 fotogramas, lo que estamos hablando es de que yo así con la mano, y si yo en la vida real tardo un segundo, aquí hay 25 fotogramas o 240 fotogramas. Lo que está claro es que entre el 1 y el 2 de 25 hay un movimiento que lo interpreta y lo extrapola, de alguna manera, vale, queda. Pero cuando empiezas a ralentizarlo mucho ya se ve una rebaba, ¿verdad? Una estela fea. Pero claro, si yo he grabado 100, te das cuenta que entre este y este, que antes había 2, aquí hay 4. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que el fabricante te dice, pon la cámara en 24p, graba los 240 y a ti te va a dar igual porque cuando tú lo metas en tu línea de tiempo de un proyecto de 25 fotogramas, tú tienes 240. O sea que prácticamente estás 9 veces la cabeza. ¿Dónde viene la trampa? En muchas ocasiones que te obliga a reinicializar la tarjeta, a formatear la tarjeta. ¿Vale? Si habláramos de tarjetas carísimas sería un problema. Cuando no, ¿qué hacemos? Yo incorporo. Yo muchas veces cuando veo un plano y digo, me gustaría hacer eso, yo digo, ¿cuánto vale hacer eso? Y en el cuánto está la cámara, está la lente si es especial, está el dispositivo de grabación si es especial, está la luz si es especial. Porque mañana ya digo, voy a hacer una entrevista normal y corriente, pero aún así me llevo un LED. ¿Por qué? Porque yo sé que sí o sí va a ser un despacho y va a haber una ventana. Como es un directivo, no está haciendo una cosa enana, va a tener una ventana. Con lo cual va a tener una luz aquí y él donde se va a querer sentar, donde esté cómodo. Con lo cual aquí va a tener luz de la ventana y yo aquí le pongo un LED. ¿Vale? Pero además le voy a poner un chiquitito que va a dar una papa flexible para que le dé aquí en el cogote para lograr ese, ¿verdad? Ese algo. Que antes era un follón porque había que enchufar y ahora tú vas a ir con el LED que te dura toda la tarde. Pero al final yo lo que tengo que pensar es cuánto me vale hacer mañana eso y las cosas que tengo que cargar, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo me estoy moviendo en 240 fotogramas, tengo que pensar, ¿el tipo de trabajo me permite cambiar de tarjeta o son cosas que se pasan volando? Yo creo que comprender esa realidad, ¿vale? Si, por ejemplo, me pide más de 120 fotogramas, pues me tendré que ir a otra cámara. ¿De acuerdo? Eso, insisto, perdón, un segundo, insisto mucho en que diferenciemos en lo que yo querría y lo que es coherente para el cliente con el que estoy trabajando y los presupuestos que estoy moviendo, ¿vale? O sea, que en casi todas las cámaras, cuando te pasas de 24 a 25 o 30, te piden que formatees la tarjeta. Claro, como no quieres formatear lo que ha grabado a 25, te obligará a llevar una tarjeta diferente. Estamos hablando de que hay que apagar la cámara, quitar una, meter otra, y ahí se han ido 20-30 segundos, porque es lo que se va. Si yo controlo esa situación y es parte de la dinámica del trabajo, adelante. ¿Vale? Perdón, sí. No, simplemente la duda es que lo que estás diciendo es que no puedes grabar en la misma tarjeta a distintas velocidades. Sí, pero lo que no puedes cambiar es de norma. Es decir, yo podría estar a 25, pero ¿qué ocurre? Que yo tendría 100 fotogramas. Pero si el fabricante me dice que tiene 120, es porque realmente hay que pasar a 24. O sea, vamos, que es instantáneo. El cambio de formato, no sé si recordáis que hace unos años pasar de cambio de formato pedía apagar y encender la cámara, era lento, ¿no? Ahora se ha agilizado bastante. O sea, si tú estás trabajando en 25 y quieres 100 fotogramas, no hay ningún problema. Es entrar en el menú, decir el botón de Slow, Quick, lo que llamen, y lo cambiamos, ¿vale? Pero sí es bueno para que veáis que yo de verdad me siento muy agradecido porque varios fabricantes confían en mí para hablar y creo que es porque no intento engañar a nadie. Y es bueno decir que si uno quiere 240 fotogramas, tiene que saber que en esa cámara, como ahora comentaremos, mientras está grabando hay un buffer y la cámara está parada mientras archiva, y además que tiene que estar en modo 24 y que si quiere volver a grabar en 25 tendrá que meter otra tarjeta.
Ventaja, como tiene 2 slots, pues tocaría cambiar. Pero hay que explicar las cosas como son para que no nos sintamos engañados nunca, ¿no? Vale. Por lo tanto, esta cámara no vamos a profundizar en ella, luego el que quiera la pruebe. Lo resumo en un minuto. Muy poco peso, 4K tamaño APS-C compatible con las lentes que pusiéramos ahí, que es tamaño de Super 35. Y también cámara lenta en HD, ¿de acuerdo? Con lo cual estaríamos. Y las curvas SLO que, si sabemos utilizarla, y por ejemplo estoy haciendo de cámara B con esta, cuando yo digo cámara B es que, por ejemplo, esta está quieta y la otra la pongo al otro lado, ¿no? Como hay un concepto de cámara B de cine que es donde no puedes meter la otra. Y cuando quiero tener 2 cámaras similares, sería un ejemplo muy bueno de cámara, ¿vale? Bueno. Ya nos iríamos a la gama de cámaras de fotos ya de un entorno más profesional, en teoría, que básicamente Sony hace esta diferenciación. Y es que los megapíxeles que hay en el sensor apuestan porque sea más cámara de foto que graba vídeo o más cámara de vídeo que graba foto en el mismo paquetito que esté. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos estamos hablando del sensor ya grande, el que conocemos paso universal, ¿verdad? El 35 de toda la vida. Para los que no lo sepamos, porque no tenemos por qué saberlo, si el sensor es más pequeño, ¿me permites, por favor? Déjame un momento de recargo, si está amable. Yo te voy a ver si está amable. Si el sensor es de este tamaño, esto lo habremos oído muchos, pero bueno, me da razón para repetirlo. Si mi sensor es este tamaño, un 35 normal, ¿de acuerdo? Y yo pongo una lente pensada para un sensor de este tamaño, lo que voy a ocurrir es que donde aquí yo tenía un campo de visión de, por decirlo, 28, voy a tener 1,5 veces más. Si 28 por 14, ¿de acuerdo? Va a ser un 40, ¿vale? 42. ¿Eso es bueno o malo? No, simplemente hay que saberlo, ¿de acuerdo? En el lado bueno estaría que tengo un zoom donde no lo tenía, no estoy haciendo zoom sobre la imagen, simplemente estoy cogiéndome este trozo. Y en el lado bueno, si la lente a peor calidad pierde más en esta parte de la imagen, cae más luz, hay más distorsión, ese problema no lo tendríamos. Pero una persona debería ser consciente que está comprando una cámara así y que sus lentes son así, porque hay lentes que se venden específicamente para ese tamaño, para APS-C, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si es al revés? Pues que casi es un despropósito, porque la lente cubría ese espacio, pero el sensor se queda con este. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a tener un hueco. Salvo que sea una lente zoom y ocurra lo siguiente. Como para... ¿Verdad que si yo ahora mismo esto se ve más pequeño que un otro? Pero seguro que si yo lo separo llega un momento que parece que tiene el mismo tamaño. Bueno, pues uno pone un 24-105, hace zoom y habrá un momento en que coincida que le funcione. Si uno tiene claro que eso es así, tiene una razón de por qué lo quiere hacer así y lo hace, adelante, pero que es bueno saber que la tecnología actual maneja sensores grandes y sensores de otro tamaño. El cine se ha tradicionalmente manejado en esos sensores que llamamos Super 35S, que no es ni mejor ni peor, que son mundos distintos que con el tiempo han confluido gracias a que las cámaras de foto graban bien. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si nos vamos a la A7, que no vamos a ver muchas diferencias físicamente entre ellas, si nos vamos a la 7S, que es la que graba un sensor de 12 megapíxeles, tamaño completo, 12 megapíxeles, y que sube mucho el ISO, será una cámara que la querremos mucho para vídeo por la capacidad que tiene de grabar con poca luz. Y la pregunta, ¿y es buena para fotos o no? Pues habría que preguntarse, hace 10 años, la lona que veíamos tapando un edificio, ¿con qué cámara estaba hecha? Pues con una cámara de 8 megapíxeles, y la lona estaba, Y cuando veías en el avión esas fotos de joyería y de gafas, era espectacular, y ahora ya no son espectaculares. De alguna manera yo creo que hay que ponerle algo de coherencia. Ayer me decía un compañero vuestro, es que yo como fotógrafo los clientes me están pidiendo como mínimo en las agencias fotos de 20 megapíxeles. Y digo, pues como hacía yo cuando grababa en DV y luego lo pasaba a Betacam, pues ¿qué están haciendo? Cogen la foto de 12 y le hacen un film más grande. Yo creo que nos hemos vuelto un poco locos en ese sentido, ¿no? Pero también es verdad que hay una cultura del reencuadre bestial en la fotografía que antes no había. Las personas de más edad y más experiencia lo ven mal, pero también pensar en otras personas más jóvenes que se han educado en una forma de pensar diferente. Y al final volvemos a lo de la barra de pan es la que yo quiero comprar. Bien, pues hay gente que ya asume el reencuadre exagerado en la propia imagen. Ni bueno ni malo. ¿Qué tenéis que quedaros claro? Como fotógrafos, probablemente quisierais la A7R, porque el sensor es de 40 megapíxeles,
el ISO no llega tan alto como el otro. A ver, yo digo que llega a 100, el otro llega a 400, al final es la calidad que vosotros veáis, ¿no? Y la 7S está más orientada a poca luz, porque de verdad el rendimiento es espectacularmente bueno, ¿eh? Y lo que nos tiene que quedar claro es si yo estaría más en una o en otra. Como videógrafo y cámara única, tenemos que entender que serían trabajos en los que son casi cinematográficos en los ritmos. No digo lo que hay adelante. Pero son cámaras que a mí me siguen todavía pareciendo difíciles, porque yo ya me he acostumbrado a trabajar en Super 35. Yo las veo espectaculares, por ejemplo, los planos frontales son de traca, o sea, es que te quedas ahí helado, hasta el punto que te vas a cámaras de cine y te parece que tienen mucha profundidad de campo respecto a las otras, ¿no? Pero eso es una cuestión que vosotros tenéis que decidir y que yo puedo responder a preguntas, pero no tendría un argumento de por qué una es mejor o otra. Son dos productos diferentes. ¿Eso nos queda más o menos claro? ¿Tenéis alguna pregunta respecto puntual de por qué A7S o R? ¿Alguien la tiene? ¿No? Bueno, os voy a poner alguna diapositiva para que simplemente veáis lo que tiene, pero lo que es llamativo en esta cámara es que han metido la estabilización en el propio sensor. Ese melón ya lo destapó otras marcas hace unos años y honestamente no me sabría posicionar sobre si lo prefiero sobre un estabilizador óptico o no, por la sencilla razón de que es más fácil encontrar ópticas económicas sin estabilizador que lo otro. Entonces, realmente, ¿qué está haciendo el sensor? Está haciendo lo mismo que haría la lente allí. Por ejemplo, cuando se combinan con los estabilizadores de los gimbal, pues ya el resultado es de traca. ¿Por qué? Porque la cámara estabiliza a posteriori de los movimientos que pueda haber. No sé si habéis manejado algunos un estabilizador de estos, tipo gimbal. ¿Alguno lo ha manejado? Sí. Probablemente donde te hayas podido sentir decepcionado es cuando andabas, que va haciendo así. Yo cuando enseño estas cosas, el otro día estaba en una clase y lo estábamos haciendo con uno de JE, y ¿sabes cuál era la práctica? Ya sé que parece un poco ridículo. Es que en una mano llevan el estabilizador y en el otro les pongo una taza con agua, casi al borde, y tienen que ir andando. Entonces hay que andar como Groucho Marx, hay que hacer así. Casualmente, cuando tú vas andando hacia atrás, es mucho más estable el plano. ¿Por qué? Porque tú inconscientemente ya vas amortiguando. Entonces, en el momento que tú aprendes a andar así, yo sé que es ridículo, pero lo que hay que hacer es, por ejemplo, una pared de ladrillos, ir al lado para que vayas viendo cómo va y ir con la taza. Es mano de santo. Le das la taza a la persona y de repente va bien. Es una chorrada, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que la cámara estabiliza a posteriori, con lo cual el pequeño movimiento que yo haya podido hacer por no manejarme bien con el estabilizador, me lo va a hacer. Pero además hay una ventaja. ¿Y sabéis qué pasa? Que casi todos los que estamos con estabilizadores nos encanta, pero no termina de parecer un plano de Hollywood donde el fondo está un poquito roto. ¿A qué no? Y es que eso también tiene que ver con la óptica. En el momento en que yo meta una cámara que el cuerpo ya está estabilizado, con una lente, por ejemplo, de 50 o incluso yo creo con un 35, que me parece que en paso universal es la estética más bonita, que hay un 35, que el diafragma es a F4 y que tú ya sepas que tienes 1 metro más o menos o 2 de buen foco, y entre lo que estabiliza los motores y lo que estabiliza la cámara, ya sí que te puedes permitir hacer algo que digas, placa, o sea, ya la cosa sabe de verdad bien. Y eso es lo que mi madre se da cuenta, no sé de si el cielo está roto o no. Yo veo, me gusta el cine como a todos, no soy bueno recordando ni nombres ni películas, pero muchas pelis de los Coen que hacen con esos desiertos ahí, yo veo celuloide antiguo y el cielo está quemado y está quemado, Y veo panorámicas en edificios, en películas de ultimísimo nivel, y yo veo Moiré y yo veo Rolling Sutter en las panorámicas, O sea, algún día que vais al cine, pero no en tu casa, en el cine, decir, venga, panorámica, voy a... Yo intento aguantar a los 20 minutos, ya no puedo estar siguiendo eso porque digo, ¿para qué he venido aquí a ver la peli o no? Pero de verdad, mirad las panorámicas verticales y veréis cómo los edificios se mueven y cómo mueren. Y es cine, y es el mejor cine de ahora, no estamos hablando de un cine antiguo. O sea que a veces esas pruebas de mover la cámara rápido, hacer no sé qué, es irreal completamente, ¿no? Destacar de las cámaras que tienen esa estabilización en 5 ejes y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre el 2 de este año y el anterior? Pues básicamente que para que grabásemos 4K en el modelo S teníamos que sacarlo al grabador externo y ahora ya lo graba dentro, ¿vale? Pero claro que sigue teniendo valor el grabador externo hoy. ¿Por qué? Porque lo que me graba dentro vuelve a ser ese códec de 100 megabits, espacio de color 420, ¿vale? Con lo cual, si yo quisiera un 422 de más calidad, tendríamos que echar mano al grabador externo, ¿de acuerdo? Ahora nuestros compañeros nos van a hablar, incluso podéis preguntar precios y demás.
Y de las cámaras de fotos mucho más no os voy a decir. Sí, una única diferencia. ¿Cómo han resuelto las cámaras de fotos en la cámara lenta? No lo han resuelto, en mi opinión, con la expectativa que yo tendría. Lo han resuelto como han podido hacerlo a fecha de hoy, y es lo que llaman estropeando el sensor. Por ejemplo, el A7S-2, si yo quiero irme a los 120 fotogramas, yo me tengo que quedar como si metiera un 2x2 a la distancia focal. O sea, yo reencuadro bastante, ¿no? Es decir, donde tendría un 28, de repente me encuentro con un 70. ¿Qué ocurre? Que yo me tendría que ir más lejos. Son prestaciones que se han quedado ahí, ¿no? Yo no tengo respuesta. Supongo que los fabricantes comprenderán que la cámara de fotos, si se convierte en exclusivamente útil para los videógrafos, dejan de tener uso en el fotógrafo. Por lo tanto, la cámara fotográfica, hoy por hoy, tiene ciertos inconvenientes si solo pensamos en vídeo y con la exigencia tradicional del vídeo. Tienen más moire, tienen más aliasing, tienen más defectos propios de esos sensores grandes frente a los otros. Depende del uso de cada uno, lo hará con más gracia o con menos gracia, ¿no? Y Álvaro Ortiz, compañero de, el jefe de producto de Sony, nos da un ejemplo muy bueno siempre que habla de los sensores grandes y la resolución. Daros cuenta que en un mismo tamaño no es lo mismo meter 12 megapíxeles que meter 40. Cuando metes 12, por así decir, él lo habla como de vasos. Esos vasos son más grandes y ¿qué ocurre? Que recogen más luz. Por lo tanto, las cámaras hoy, con la tecnología de hoy, que esto cambia mucho y puede haber un cambio disruptivo de la noche a la mañana y puede aparecer una tecnología que desatiende a todo lo que conocemos. Hoy por hoy, un sensor del mismo tamaño a más píxeles, a más megapíxeles, recoge menos luz que el otro. Pero insisto que una cosa es lo que coge el sensor y después hay unos ingenieros dejándose la vida para lograr que esa información se reconstruya después. Y de hecho, el salto cualitativo en la tele que nos llega a casa va a venir cuando no solo mandemos la información de vídeo, sino que mandemos metadatos. Y el metadato lo que va a permitir a la tele es que tenga un procesador que con lo que le viene más los metadatos lo reconstruya y se vea todavía mejor. Ese es el momento que va a venir bien. Los metadatos es una palabra rara, pero básicamente es información de lo que está pasando. Entonces yo puedo mandar un archivo con un bitrate muy bajo, con la información necesaria para que si el receptor, que en ese caso habrá un ordenador dentro de la tele que ni lo veremos como hay un ordenador en un teléfono, reconstruya con lo que le doy lo otro. ¿Habéis visto las reconstrucciones o restauraciones de películas antiguas a Blu-ray? Bueno, es que yo he visto unas cosas ahora de la Segunda Guerra Mundial que se ven, vamos, a ver, por supuesto que no es HD grabada ahora, pero tú ves el original que sencillamente no distingues la cara de la persona a que ves. Pues eso lo van a hacer los dispositivos de recepción. Con lo cual, vamos a recibir 4K con tasas de datos proporcionales más pequeñas a las que recibimos HD. Y ese es un mercado muy interesante, ¿no? Por eso mi resumen del 4K es que si uno quiere estar en vanguardia con el producto que está dando y coger esa pequeña diferencia, es el momento del 4K a este precio. Si ya nos fuéramos a la FS7, ya hablaría de clientes que es que me piden 4K y comprenden la lógica del 4K, las dificultades del 4K y sobre todo que como hay dinero delante de la cámara, comprenden que haya dinero detrás de la cámara. El 4K hasta 100 megabits, que es la unidad de medida hoy, yo no sé si la que viene sean 150, 180, no lo sé, a día de hoy es el que nos permite que nuestras imágenes se vean mejor que el de la competencia, por el ojo no experto. ¿De acuerdo? Vale, pues yo voy a hacer una cosa. Nuestros amigos del Atomos están por aquí, ¿me estáis oyendo? Pero para que os cuente un momentito una cosa, para que yo no os dé tanto la brasa, que a continuación os voy a hablar de cámaras exactas que solo son de vídeo como tal, que no hacen fotos con esto, ¿no? No sé si están por aquí. Bueno, si están y si no sigo yo y me lo localizáis a él. Si yo tengo previsto, por ejemplo, que a eso de las como 7 y 20 o así, hagamos aquí tocar, me preguntéis, porque la verdad en el fondo es lo que apetece a cada uno hacer esto, ¿no? ¿Queréis contarnos ahora 5 minutos una cosa? Mientras llegan alguna pregunta de lo que hemos visto hasta la fecha o que tenga que ver con la profesión y las cámaras. Sí, la 2. Sí, cuando grabas a 120, ¿tiene algún tipo de retardo? No, efectivamente. La pregunta es muy interesante, la completaré cuando responda ahí. Digamos que lo graba continuo.
frente a la 5, que sí que es una cámara que graba buffer y luego descarga. ¿Vale? Pero ahora cuando hablemos de eso te lo utilizo a tope. Sí, sí, no. Seguimos un poquito. Cuando tú me avisas cuando estéis, sin problemas. ¿Se oyen desde atrás? ¿Sí? Sí. Se oye bien, ¿no? ¿Hola? ¿Se me oye? Vale. Bueno, lo primero agradecer a Sony y a Casanova la oportunidad de poner nuestros juguetitos aquí. Yo trabajo con Sergi, trabajo en fototécnica. Importamos 4 marcas bastante relacionadas con el vídeo, sobre todo Face, Atomos, Shape y los trípodes Venro. Y bueno, un poquito, bueno, seré muy breve porque es un día para Sony. Sobre todo, pues, para mi punto de vista, las Alpha, las FS tienen, bajo mi punto de vista, insisto, los mejores sensores actualmente del mercado. Qué mejor que potenciar estos sensores con ópticas 6. Al final de finalizar el curso, si queréis acercaros, tocarlas, probar, como os comento, creo que es la óptica perfecta para poner delante estos sensores. Supongo que la marca Atomos ya la conoceréis todos, también potencia al máximo todas estas cámaras. Al principio tuvo un éxito enorme con la aparición de la 7S, porque era imprescindible para poder grabar 4K, y ahora tiene un éxito muy grande para cámaras, que en principio no les hace falta, pero llevan tarjetas XQD, por ejemplo, en el caso de Sony, no hablaremos de otras marcas, que son muy caras. Si tienes que ir, por ejemplo, un mes a grabar, o sea que puedes poner una SSD que vale de precio de hasta 1 TB y puedes grabar muchas horas seguidas. Y bueno, pues aparte pues tienes un bitrate más elevado, una pantalla con tecnología IPS que es espectacular, puedes revisar todos los archivos una vez grabados con ampliación de imagen, puedes cargar hasta 8, bueno aquí es que se ha acabado la batería de la cámara, pero puedes grabar hasta 8 LUTs diferentes, que son perfiles que puedes crear tú con tu propio programa de 3D LUT. Y bueno, yo creo que son aparatos o marcas perfectas para Sony, ¿no? Y bueno, lo último, pues Shape, pues para distintas cámaras pues lo mismo, ¿no? Perfecto para trabajar pues, con mucha más comodidad, con el botón de bloqueo rápido patentado por esta marca, todo fabricado en Canadá. Y bueno, ya sabéis que quien se dedica a esto profesionalmente, todas las cámaras sufren mucho, ¿no? Pues que mejor que vayan protegidas, ¿no? Los Atomos ahora están muy de moda, no solamente porque queda más bonita y puedes poner más aparatos encima, sino porque realmente protegen, ¿no? Aquí me se le ha caído la cámara alguna vez, quien no ha sufrido por llevar una mochila en un coche, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son marcas que potencian al máximo pues, a este tipo de cámaras, ¿no? Y nada, cuando queráis pues podéis acercaros y probar todo al finalizar el curso. Muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad que son productos muy interesantes, y que solo lo que es visualizar la imagen aquí ya es una diferencia importante, que luego los podéis probar, ¿no? Bueno, vamos a charlar ahora unos minutos. Dejaré bastante tiempo para que vengamos aquí, a ver cómo nos organizamos, porque el espacio es reducido para todos los que somos, pero bueno, ya buscaremos la manera. Yo estaré respondiendo las preguntas de todos, como vaya pudiendo, ¿no? Vamos a centrarnos en la parte de vídeo como tal. Aunque os he comentado que es muy difícil hoy en día separar fotografía y vídeo, y mucha gente lleva una cámara de vídeo y una de foto para depende de qué tipo de planos, si en este caso vamos a comentar esta cámara, que es la cámara, la P150, que es una cámara de lo que antes llamábamos, ya no sabemos ni cómo llamarlas. ¿Recordáis algunos la expresión? A ver si me dices, por favor. Hay una expresión hace años que se llamaba, la habíais oído, prosumer. Era una cosa. ¿Quién creéis que acuñó el término prosumer? Porque ¿a qué venía a decir? El internet, ¿no? Como profesional, aficionado, consumidor. Es un término que acuñaban los que tenían cámaras muy grandes y veían que les estaban comiendo el terreno a otros. O sea, hoy ya no sabemos cómo llamar estas cámaras. Hoy yo lo que sé es que cada vez que estoy en una cosa, algún evento, todas las nuevas son de este tamaño. Y las que veo así, pues son de teles que las tienen, son locales y bueno, que todavía sigue habiendo con cámaras SD. Pero ¿qué ocurre? Que ya no tiene mucho sentido si tú sabes que vas a tener un periodo de recuperación del dinero corto y te una cámara de hombro que te vale 30.000 euros. ¿Se siguen comprando? Sí que se siguen comprando. Pero que se vende, en 2015 me decía
un fabricante que 1 de cada 10 probablemente ahora sea menos de 1 de cada 10. Entonces, ¿qué tenemos en este tipo de cámaras? Lo que hemos hecho mucho reportaje, que eso es lo que yo hago básicamente, toda la operativa típica de la cámara de fotos, perdón, de vídeo, su ganancia, su sitio y tal, el audio que todo el mundo está esperando, ¿de acuerdo? Una pantalla con suficiente resolución. Una cosa que yo le digo a todos los fabricantes, unos hacen caso, otros no, es que hay que intentar que la pantalla esté lo más pegada aquí posible, porque cada vez somos más los que tenemos vista cansada, porque te guste o no, puedes hacer mucho crossfit que la vista vas a tenerla cansada o no. Entonces, estar aquí o no puede importar, de verdad. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la vista tiene una manía que a eso de los 40 empieza a decir, cuidado, empezar la segunda parte ya. Entonces, bueno, pues un poquito más para allá viene bien, pero la resolución, de verdad, son resoluciones muy, muy interesantes, ¿no? ¿Y qué se busca en una cámara de esta? Pues que haga las cosas lo más rápido posible. Que tenga el zoom por todos lados, que tenga varios botones de red, que tenga aros, anillos para trabajar tranquilamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Que esta es la primera cámara que se va a un sensor de 1 pulgada en 4K en este formato de cámaras, cuando todavía es 1/3, un poquito menos de 1/3, 1/29, pero que de momento esta es la primera cámara que hace esto y que los tiros van por aquí con toda seguridad. Porque lo que decía al principio de la charla, que es lo que queremos, operativo de vídeo, algo de estética como decimos, de cine. Ya no sabemos si decir cine, ¿no? Antes se creó un tercer nombre que era la estética fotográfica en movimiento, hablábamos de cine, vídeo y fotografía en movimiento, ¿no? Que es los sensores grandes. Pero sí queremos esa estética de un poquito fondo más roto, más cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más destacable de la foto, de la cámara en concreto? El sensor de la cámara vuelve a ser más grande. Voy a volver a pedirte, por favor, después de un momento. Solo un segundo. Cuando hacemos zoom en el teléfono, ¿qué es lo que pasa? La cosa le merece, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellos han logrado que si el sensor original es este, pero el tamaño del fotograma 4K es este, pueden hacer un zoom sobre este sensor sin que yo esté haciendo un zoom sobre mi imagen, ¿de acuerdo? Es decir, los píxeles que sobran aquí son los que me lo permiten utilizar de zoom. Y hacen un zoom, que ahora pues vamos a intentar, si os parece, la conecto, lo enchufo y veis si tiene pérdida de calidad o no tiene pérdida de calidad. Pero es una de las cosas, perdón, gracias, es una de las cosas que más me llama la atención de la cámara. Voy a ver si la puedo conectar. Voy a desconectar mi portátil y ponemos esto un momentito. A ver qué tal nos sale. Lo intento hacer después porque no sé qué hay, no hemos tocado la cámara de ayer estuvo funcionando, pero bueno, lo que os cuento es que lo que logra la cámara es hacer un zoom. ¿Y si le haces un reset, no? A la cámara, ¿qué crees? Sí, me extraña porque esta mañana lo estaba haciendo y no ha funcionado, pero bueno, como Intentar conectar al show, ¿Tú crees? A ver si porque estoy en la salida. Sí, es que me extraña porque esta mañana antes de venir le he conectado la tele por eso, y pero tienes controlado y a era eso. veces o el cable o ¿sabes? No, el cable va bien porque si no, no estaríamos ahí. Saca el HDMI de... Sí, lo que aquí el HDMI que tenemos es pequeño. Pero no, tiene que ser el otro. Vale, no te preocupes, vamos a hacerlo, no te preocupes. Pero de verdad que sorprende que tú llegas al zoom, tú tienes un momentito que tú vas haciendo el zoom, notas que hay una transición de un zoom a otro, pero que amplías la imagen y tú no ves la pérdida por ningún lado. De hecho, lo que hicimos ayer es poner un test ciego para ver si alguien lo sabía. Yo le daba el zoom y preguntaba, ¿estaba sonando? No, y no se veía nada. En ese aspecto, de verdad que muy, muy llamativa. Pero esto no acabo de entender, ¿eh? Sí. Como con el impasse este de entender. Sí, claro. Que hay como dos tipos de zoom, uno óptico Claro, y uno físico. Tradicionalmente teníamos un zoom óptico y luego uno digital que era una porquería, que la imagen se desvirtuaba bastante. Ahora han logrado, porque el exceso del sensor, como le sobran píxeles respecto al tamaño del 4K que tiene, le dan píxeles como para lograr un zoom de 1,5 por. Esto cuando haces Full HD. Pero cuando haces 4K es 1,5, cuando haces Full HD es por 2. El tubo este que dice que no hay pérdida. Claro, sí, que efectivamente, cuando tú trabajas en el sensor es de tamaño, el 4K queda por aquí, con lo cual tiene una multiplicación de 1,5. Pero cuando te vas a HD la multiplicación es de por 2, porque como el fotograma 4 HD es más pequeño, todavía tiene más zoom digital. Pero de verdad que quiero que lo veáis, para que no tengáis que es ese digital de que hacía píxeles ahí feos, no, que es que no tiene nada que ver, que no lo percibes en absoluto. Y este es el punto, el codec,
veis que veréis el formato que pone XAVC-L, Longbox, otro que pone S y otro que pone Intra. Bien, para que os hagáis una idea, el L y el S son el mismo, simplemente cambia la forma en la que se encapsula el archivo, pero sigue siendo un MP4. Y lo que hacía es lo que os comentaba al principio de la charla, que coge un fotograma de referencia y 15 fotogramas después calcula los cambios y eso le permite que el tamaño del archivo sea más pequeño. Pero el inconveniente es que cuando le doy al play al archivo va más lento, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos al fotograma intra, lo que estamos haciendo es de cada fotograma un JPG entero, de tal manera que el ordenador, por extraño que parezca, un código de 600 megabits le es más fácil leerlo que uno de 100. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo en el ordenador? Que está pasando en Vegas y en Premiere, por ejemplo, que tú metes el archivo y cuando le das al play y ves que va dando 12, 14 fotogramas y no te da los 25 que tú quisieras, tú le dices, oye, haz algo. Y ese algo que es ese fotograma en 4K, tú a tu rollo lo conviertes a HD para que yo en la previsualización lo vea en HD, en tiempo real. Pero cuando hagas la exportación o el render, lo pasas a 4K. Entonces, por ejemplo, en Vegas tú tienes 4 modos de visualización, una se llama borrador, otra se llama buena, otra no sé qué tal. Bueno, pues en la que es borrador y previsualización se ve en HD. Cuando le das a buena o la mejor, se pasa a ver 4K. Pero ¿qué nos está pasando? Que si estás en un monitor de ordenador o portátil, como lo veo yo, pues yo no prácticamente noto la diferencia. ¿Dónde lo notas? Cuando haces el render y lo ves en la pantalla grande. Ahí sí que lo notas, ¿no? Por eso, simplemente que sepáis que este no es un formato de Sony solo, sino que va a ser como el VCHD, es un formato que van a coger los gestores fabricantes y lo bueno que tiene es que tasas de bits desde 60, que es lo que estaría grabando una GoPro, por ejemplo, una Sony Action Cam, hasta 600, que es lo que estaría grabando, por ejemplo, la hermana mayor de esta, que es la FS7, ¿no? Bien, tenemos 120 fotogramas continuos cuando trabajamos en HD y en este caso sin recorte del sensor. En las de fotos teníamos el inconveniente de que cuando grabábamos más fotogramas cámara lenta se quedaba con un trocito del sensor, ¿de acuerdo? En este caso no hay conversión de ningún tipo y tú tienes 120 fotogramas permanentes en la cámara. Estamos hablando de una cámara de este tamaño y en un precio que, bueno, pues es un precio que ahora os dirán, pero de verdad que es un precio muy contenido. Tener 120 fotogramas, a mí lo que me gusta es lo que decía al principio, esa forma de voy a narrar de otra manera, dado que tengo esa posibilidad, puedo estar grabando muchos movimientos de lo que estoy haciendo, que luego haré un comentario detrás del entrevistado, pero todo es a cámara lenta. Y la cuestión es muy estética, ¿no? Y como decía, mucho de lo que hemos contado de la tecnología que subyace en las de fotos es la misma. Aquí, cuando yo me voy al puerto externo, saco 422, ¿de acuerdo? Y cuando me voy a HD, puedo tener un espacio de color de 422 también. Bueno, esa es la misma cuestión. Quería hablar de algo que no he contado al principio, y ya voy terminando. Es algo que a mí me genera una muy buena sensación, y es que aquí les suena un poquito cómo está el tema de transmisión por IP y demás. Bueno, lo que tenemos que saber es que hoy en día para grabar una cosa en un directo, una unidad móvil, la que hay que montar es cualquier cosa, mucho dinero, evidentemente, hacer eso, y nosotros no vamos a estar en esa liga, ¿no? Lo que pasará cuando en breve podamos pinchar un pincho a la cámara, un USB, y nos digan una dirección, como cuando te dan una dirección corta en Twitter, por ejemplo, y yo pinche y diga que estoy emitiendo. Los tres estuvimos en Avilés con una clase de la FS5, estaban retransmitiendo de la televisión de Murcia directamente allí. Pero ¿cómo? Con un aparatito en el que le pones 3 pinchos, ahora le ponen 3 o 4, ¿sabéis por qué? Porque le ponen uno de cada fabricante, de Vodafone, de Telefónica, para que si hay pérdida de cobertura de señal pueda balancearlo, y además de cada pincho, en vez de tirar el 100% del pincho, tira menos. Y entonces de alguna manera va balanceando la señal, ¿no? Y es que está transmitiendo a la calidad de 720, que te quedas alucinado, es que lo ves y dices, coño, que se ve muy bien, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Pues que, por ejemplo, esta cámara ya tiene la tecnología para emitir dentro de la propia cámara, como lo tiene también la FS5. Quizá en esta cámara no sea tan habitual, pero en una cámara de estas va a generarse una situación que sé que en nuestro país es complicado de entender, pero que va a haber gente que sí que va a querer pagar por ver las cosas. Y ahora yo pongo un ejemplo. ¿Quién tiene niños, más o menos, pequeños? Imagínate que están haciendo un deporte que es el final del colegio y hay campeonatos de todo ahí.
y hay 800 niños en el colegio. Y como tal, pues hay las 800 familias y amigos de las familias que puedan estar ahí. ¿Qué pasaría si ahora dos de nosotros vamos allí y hacemos una retransmisión de pues, cuando están haciendo ellos las cosas? Y el problema no es el coste de transmitir la señal, porque el operador de teléfono comprende que cada día va a ser más barato transmitir datos. Vodafone Office está dando 100 gigas en un pincho, de pronto, Yoigo está dando 20 gigas hoy. Lo estoy hablando marzo de 2016, yo no sé lo que va a pasar dentro de unos meses, pero en marzo de 2016 están dando 20 gigas en una tarifa de 30 euros, ¿vale? Yo me venía viendo un documental de Netflix en el tren, me he visto como 1 hora y he consumido 400 megas. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en un momento determinado, cuando la operadora abarate cada vez más el flujo de datos, yo me conectaré a un sitio y a través de las redes sociales tú hablarás con unas personas y al final a lo mejor hay 2000 tíos en España que querrían ver ese certamen. Es el concepto local. Y es que, ¿sabéis qué pasa? A lo mejor somos capaces de piratear una peli de DiCaprio, pero si queremos ver a tu chaval jugando y tú y yo somos amigos y es un tema que nos encanta hablar de ello porque el mío también juega al fútbol, no voy a pagar yo 1 euro por ver eso. Vamos a estar todos intentando ver cómo pirateamos eso tan rápido. ¿Quién paga aquí Netflix? Tú lo pagas. ¿Y quién tiene Spotify? Que lo pague. Aunque que ya hay gente que en España paga por los contenidos, ¿sí o no? O sea, que el que se piratee, que es uno de los países que más se piratee, no quiere decir que no vaya a haber un modelo nuevo. Honestamente, ¿quién ha hecho la evolución mía? Yo he pirateado y ahora no pirateo. Aparte de mí, ya lo ha hecho alguien más y está quedando grabado. Ha prescrito. Yo ya llego al convencimiento de que no quiero piratear. Que no tengo por qué tener 8 millones de canciones en el móvil, que quiero oír 45 y las pago. Entonces, a lo mejor el disco no me interesa y me compro 3. Yo he decidido que ya no pago, que no pirateo. Bien, pues, ¿qué ocurre con esto? Que muchos de nosotros, que ahora mismo estamos acostumbrados a hacer un reportaje en el que tenemos un control total, vamos a tener un modelo de negocio que va a ser reporteros. Y es que va a haber pequeñas realizaciones de muchos eventos constantemente. Y eso abre un melón, que es el de ir a trabajar de freelance por horas. Oye, que hay un directo y no sé dónde vas, y tú vas allí. La de empresas que van a querer hacer sus pequeñas retransmisiones. Por ejemplo, es que es muy extraño, pero cuando es una cosa masiva hay más tendencia a piratear. Pero cuando es una cosa muy emocional, no hay tanto deseo por piratear. Por ejemplo, a alguien que le guste la pesca de no sé qué. Yo hace unos años hice un vídeo para el canal que hace pesca. Pues no sabéis que la gente que sigue eso. Pues en un momento pero hay certámenes, yo no lo sabía, yo me documenté para hacer ese reportaje, pero es que hay campeonatos de pesca, no sé cómo se evalúa, pero a verlo los hay. Bueno, pues en un determinado momento, pues yo, tú, nosotros 3, tenemos equipamientos que nos permiten transmitir así y simplemente ofrecemos el servicio de hacer una retransmisión. Por ejemplo, la marca, lo diré, se me ha ido el nombre de la marca. Se me dio la marca que hace el Convergent Design la marca, tiene un cacharrito que ahora está recibiendo, yo sé que es difícil de creer, pero en el tamaño de un iPad y un poco más gordo como esto, entran 4 señales HD y haces la mezcla en misma, Pero es que te graba, en el 5.º canal te graba el programa. Pero ojo, que tiene los 4 archivos ya grabados, o sea que si tú quieres hacer una reedición después, o sea que nos montamos un chiringuito de realización. Y a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos que cobramos por horas. Yo hago una pregunta y aquí sé que la voy a liar clarísimamente, ¿no? ¿Cuánto cobra el psicólogo que me trata a mí? Psicólogo o mi profesor de yoga, ¿cuánto cobra un psicólogo normal? 50 euros. 50 euros la hora, ¿vale? ¿Tú ahora mismo te quieres ir a grabar lo del colegio de los hijos de él, a estar allí 2 horas grabando un partido por 150 euros? ¿Tú y tu cámara te irías o no? Claro. Pues yo un domingo, en vez de estar viéndome la peli de al mediodía del domingo, claro que me voy. O sea que tenemos que abrir la mente a que ahora va a haber 2 tipos de trabajos. Uno de machaqueo, que ojo que hay que hacerlo, que hay que estar 2 horitas con un tipo de haciendo las cosas bien, que no es estar aquí así, que hay que retransmitir, que no es tan sencillo. Yo las primeras veces que retransmití teatro me dolía todo, porque claro, es estar 1 hora quietecitos y vale, que sí que es poco. Pero yo he retransmitido cosas de deportes y cuidadito, que acabas doblado en 1 hora y pico, Bien, pues se va a abrir un melón en el cual, claro, el evento va a querer pagar, pues en total 600, 700 euros, nos vamos a repartir los 3, ese domingo no teníamos nada, mañana vamos a tomar lo de no sé dónde, y de repente, coño, ahora me ha salido el reportaje de la clínica dental, bueno, pues ahí le meto ya más. Y pues vamos a trabajar así. De la misma manera,
que los contertulios de la tele, pues no piensen que se forran, que están cobrando esto también. O sea que ahora mismo, ¿qué nos están pidiendo? 2 horas de un trabajo profesional normal, ¿sí o no? Es una cuestión de que queramos ir o no. Amigo, aviso a navegantes, los tíos que tienen 20-25 años van a ir claramente, ¿eh? O sea que se va a abrir un melón buenísimo con la transmisión IP, porque se va a abaratar la comunicación muchísimo y realmente, igual que hoy ya puedes hacer un streaming a través de YouTube Live, por ejemplo, van a hacer pasarelas de pago. Y ahora el debate, que no queda del todo claro, es cómo se reparten en el negocio los que manden la información, pero parece ser que la operadora de teléfono es la que te va a decir, oye, no te cobro por la transmisión, te cobro un porcentaje de lo que tú cobres por otro lado. Porque la realidad es que una vez que la señal ya ha llegado a un sitio ya no vale más. Y si estamos hablando de que en 400 megas me he visto una hora en HD, creerme que el pincho va a tirar bastante menos de 400 megas. Porque además hay unos ingenieros haciendo que los unos y ceros vayan más deprisa y con los metadatos allí se reconstruyan. O sea que al final a ellos les va a costar muy poquito eso. Muy poquito eso. Y otra cosa, contar las malas lenguas, es que van a empezar a meterle mano ya de verdad a esos ordenadores que se tiran horas descargando gigas y gigas sin saber qué. No sé si sabéis que cuando firmáis la letra pequeña, que no nos leemos nadie, pone que te pueden cortar la conexión de tu wifi si haces un uso mal de ello. Eso lo tenemos claro, ¿no? O sea que se van a juntar, por un lado, una cultura social que cada vez va a piratear menos, que va a ser más consciente, y se va a abrir un negocio que para nosotros va a ser maravilloso, porque va a haber muchísimas cosas que retransmitir. Y solo nos van a pedir un trípode y una cámara equipada para hacer esto. Donde antes era impensable, porque económicamente no tiene ningún sentido retransmitir ese partido de los niños de un colegio, puede ser un partido de tercera regional, puede ser algo de pesca, pueden ser montones de eventos que podrían tener sentido retransmitir online hoy en día y que no estás físicamente con cables, sino que te puedes estar moviendo por cualquier lado. Yo hace años grababa cursos de conducción. ¿Cómo físicamente? Esto es que no... Sí, para que te hagas una idea, la cámara tiene que tener la capacidad de sacar la información. Lo voy a poner de una manera... ¿Alguien ha manejado una aplicación que se llama Periscope? Sí. Son de esas cosas que haces... Ese Periscope es sencillamente coger tu móvil, chutar y ya estás online, que te ve todo el planeta. También te puedes hacer, si quieres, amigos y solo me ven los míos, de tal manera que lo estamos utilizando profesionalmente, ¿eh? O sea, a mí me decía, por ejemplo, el otro día una jefa de producto en Sony que entre ellos están utilizándolo. Claro, tú haces, por ejemplo, yo me doy de alta, te apunto a ti, tú me aceptas y ahora mismo esta transmisión es solo para nosotros 4. Y yo estoy ahora mismo aquí haciendo algo y se está viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cámara tiene eso, pero con un protocolo profesional que va mandando unos paquetes repetidos de tal manera que haya cierta garantía. Entonces, ¿a ti qué te hace falta? El pincho para tú poder transmitir. ¿Qué están haciendo los fabricantes hoy en día? Los que no tienen la cámara incorporada a la tecnología a través del cable HDMI, del SDI, sale una cajita que es en la que se ponen los pinchos. Y eso va a un sitio donde claramente tiene que haber una infraestructura que es la que descomprime la señal. Pero que van por ahí los tiros, ¿eh? Y de hecho, otra de las cosas que molesta mucho a algunas personas en el sector del vídeo profesional es ver cómo lo que pasa en el sector de consumo se impone en el sector profesional después. Bueno, pues estamos a 2 años, y esto está grabado, y me podéis decir, te equivocaste, para que la simplicidad que tiene el Periscope la tengamos en las cámaras. Y va a ser, yo voy a llegar aquí, me van a dar una IP, que probablemente va a ser, Sony tiene una tecnología, no sé si conocéis, que básicamente tú acercas el móvil a la cámara, metes un dato, un password por primera vez, y a partir de ahí, en cuanto lo acerques a cierta distancia, ya están en contacto cámara y teléfono, y entonces monitorizas la cámara. Por ejemplo, yo tengo una Action Cam y, por ejemplo, en la empresa estuve haciendo una cosa tipo cámara café, ponemos la cámara y ellos hacen como que están en un cámara café, y entonces la cámara está puesta, pero todos estamos viendo en el móvil y gestionando la cámara desde el móvil, lo cual de verdad te da un abanico creativo alucinante, ¿no? Pues yo de verdad que estoy convencido que en esos 2 años vamos a tener, el cliente nos va a mandar un dato, vamos a acercar la cámara, van a estar linkados, nos va a pedir una serie de confirmaciones de que somos quienes decimos ser, y a partir de aquí vamos a estar en directo. Y en la cámara o en el móvil vamos a tener una luz que nos va a decir está pinchado o no está pinchado. Otra de las cosas que los fabricantes han dicho, ¿cómo resolvemos que las pantallas sean cada vez más grandes en las cámaras? Ha sido que no sean las cámaras, que sean los teléfonos. Y toda esa forma de pensar te agudiza mucho la creatividad, y hay gente que no viene de la profesión, que está dando servicios que son los que hoy tienen dinero en vanguardia, ¿vale? Eso es importante que nos quede claro. Por lo tanto, esta cámara yo creo que sería una de las candidatas a trabajar en estas características, ¿no? Y finalmente vamos a hablar un poquito de la FS5.
que es la hermana, la llaman la hermana pequeña de la FS7. No sé si con acierto o no. Perdón, que estoy aquí un poco cansado y no la veo. La cuarta, no. Esa, ¿verdad? No, la otra, arriba. Ahí estamos, gracias, mi amable. Me aguanto que ves tantas cosas que no te enteras bien de ello. Esto chirría lo que voy a decir también. Un sensor que en una cámara en 2012 la cámara estaba costando una cifra inmoral, es el mismo sensor que está en una cámara hoy que vale la décima parte. ¿Qué se puede decir a eso? ¿Cómo lo veis? Yo pongo un ejemplo muy malo, y es que tengo un vecino tuyo que en 2012 se compró el mejor Mercedes que había y te dice, mira, alucina, tal, y el navegador, la pantalla tenía 5 pulgadas. Y ahora llegas tú con tu Renault y dices, pues mira, la mía tiene 9. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han pasado 4 años, tecnológicamente hablando? Vale. No tenemos respuesta a eso. Ahora, quien podía grabar 4K con un sensor de Super 35 en 2012 era gente que hacía películas, gente que hacía documentales que están pensados en la posteridad, es decir, donde se cuidaba tanto todo que ahí había un modelo de negocio. O sea, que no es que las empresas nos engañen, simplemente es que la tecnología de hoy al máximo nivel llega al máximo nivel del producto. Y de hecho, uno puede meterse en internet y decir F55 de Sony, películas, y ve qué películas se han rodado directamente. Con la F75 se han hecho películas de Tom Cruise, o sea que se supone que alguien en su momento consideraba que era así. O sea, no es que las empresas tengan una mano negra de obsolescencia tecnológica programada, no es verdad. Sencillamente que es que lo mejor hoy en día implica unos gastos bestiales. Yo no sé si los que somos más mayores recordéis imágenes de las primeras cámaras en HD en rodajes de cine, la de cables que salían y la de cacharros que había que poner porque era inviable, o sea, no había manera de ver la imagen, salía un aparato para la imagen, otro para el audio, o sea, decía, pero esto es una cámara de cine, y allí lo hacían como podían, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy nos vamos a 2016 y tenemos el mismo sensor aquí metido. Y ese es el tema. ¿Qué pasa? Que Sony, para tener el producto en un precio determinado, le quita las prestaciones que le mete al siguiente nivel, pero es que eso pasa cuando te compras un teléfono, cuando te compras un coche, cuando te compras un piso. O sea, todos tenemos en la cabeza que hay que ir escalando y degradando los productos, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esta cámara? Una cámara que graba en Super 35, con todas las bondades del Super 35, y que es una cámara lenta narrativa. Es decir, es una cámara lenta que, a diferencia de las otras que hemos comentado aquí, la cámara lenta puede llegar a grabar hasta 240 fotogramas si formateáramos la tarjeta en 24p, ¿de acuerdo? Nos queda clara esa diferencia. Si yo tengo 240 fotogramas y me voy a una línea de tiempo de 25, lo que hay es 9 veces más. O sea, no pasa nada. Como no hay un grabador de audio, no hay ese problema. Vale, el matiz es que tendríamos que sacar la tarjeta. Si no me quedaría, si estuviera en 25, ¿en cuántos fotogramas me quedaría? En 200. ¿Vale? Pero lo que es importante es decir que estos son cámaras lentas continuas y eso es cámara lenta de más fotogramas pero con buffer, que funciona de la siguiente manera. Yo le doy al rec y durante 8 segundos graba lo que está pasando. 8 segundos cuando grabas hasta 240 fotogramas nos vamos a cuánto? A 80 segundos de tiempo, que es mucho. Luego en la edición te quedarás con algunos trozos de esos 80 segundos generalmente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no lo graba en la tarjeta. ¿Por qué? Porque las tarjetas que queremos que sean baratas no pueden grabar hasta un número de fotogramas, y como no pueden grabar 240, ¿qué es lo que han hecho ellos? Meter una memoria intermedia aquí. Cuando esa memoria interna se ha llenado, entonces es cuando lo tiene que pasar aquí. Y como la memoria externa, la que compro por 40-50 euros, no tiene la velocidad de escritura de la interna, lo tiene que descargar. Y en esa descarga, esos 80 segundos hacen que la cámara esté fuera de operación 1 minuto. Es los cálculos que yo tengo. Desde que yo le doy al rec hasta que puedo volver a grabar otra escena a 240, la cámara se me queda parada entre 60 y 70 segundos. Por lo tanto, es una cámara para comprender que el ritmo de la grabación lo llevo yo, ¿vale? Estoy ficcionando. Claro, al principio teníamos un problema. Decía, venga, saca la raqueta. Y yo le daba, no me he fallado, yo me he fallado el otro. ¿Y qué ocurre? Esperar 1 minuto, joder. Cada vez que fallaba él o yo como cámara, nos tirábamos 1 minuto esperando. Y eso pues era un coñazo, hablando claro. Y dijeron, bueno, vamos a pensar de otra manera. Que la cámara esté grabando constantemente y cuando efectivamente yo decida qué ha pasado, entonces voy a grabar. Imagínate, el tío saca y el tío saca mal, ha fallado tú. A la segunda saca bien, pero el que he fallado con la cámara soy yo.
Pero la tercera digo, tú bien, yo bien, yo bien, coño, fenomenal. Ahora le doy al rec. ¿Y qué ha hecho? Como ha grabado los 8 segundos anteriores, lo que me descargan los últimos. Y eso hace que la cámara automáticamente cobre otra dimensión. Porque tú sabes que hay un minuto, pero tú estás buscando un gesto hasta que pasa. Y tú dices, pues en una hora me voy a venir con 5 o 6 planos buenos. Y tú a veces tardas más el que ejecuta la acción que el cámara. Pero el cámara tiene la tranquilidad de que lo único que tiene que hacer es estar enfocando. Yo tengo que comprender que tú vas a empezar a hacer algo y yo ya estoy agarrado, enfocado, te sigo, ha pasado, le doy. Entonces se recoge. Que lo intento, no sale por ti o por mí, no le doy al rec. ¿Vale? Y eso, que lo llaman en trigger, que es básicamente que grabe al final, es una cosa muy interesante. Tiene una versión intermedia con la que yo me apaño mucho y es que te graba los primeros 4 y los otros, pero yo sé que soy un poco corto en esto y en más cosas, pero no termino de tener claro cuándo son 4 segundos que ha pasado, entonces siempre prefiero esperarme, ver si ha pasado, y cuando ha pasado le doy. Que casi siempre lo que tú quieres grabar es mucho menos de 8 segundos, a lo mejor pasa en 2 segundos o pasa en 3, pero tienes ese margen de tiempo. Y en ese aspecto la cámara es la única cámara que llega a ese número de fotogramas con esas circunstancias en esa gama de precio. Ese aspecto es muy interesante, ¿no? Y claro, os tengo que decir que Sony ha unificado todo el tema de 4K y HD de tal manera que todo lo que hemos dicho sigue siendo el mismo de 100 megabits, sigue siendo la cámara lenta en alta definición, sigue teniendo el 420, pero por el puerto sigue saliendo. Y Sony nos cuenta que en los próximos meses va a sacar una señal sin compresión. Por ejemplo, hay otras cámaras que requieren un accesorio externo intermedio. Esta, como no tiene el puerto para el accesorio interno, todo parece indicar que va a salir por el puerto HDMI. Si eso no lo preguntan hace 2 años, si por un puerto solo HDMI pueden salir los archivos sin compresión, diríamos que es una locura. 2016 es una realidad. ¿Qué ocurre? Que el que se haya comprado un aparato hace 2 años para sacar sin compresión algo de una cámara que encima le costaba 5 veces más, pues dice que ¿qué pasa? Pues que lo que está pasando es que la tecnología lleva a estos ritmos. Por lo tanto, esta es una cámara que probablemente pegue un arranque importante en el tema cinematográfico, porque va a ser la cámara más barata por la que se va a poder sacar la señal sin comprimir en breve por HDMI. Sí. Sin compresión a cuántos bits. Vamos a ver, ahora mismo estamos saliendo a 8 bits. Sí, pero bueno, cuando hagas es que no lo conocemos. No lo conocemos todavía, claro, no conocemos. Perdón, externamente sigue saliendo a 10 bits. No, externamente este modelo sigue saliendo a 8 bits. Para que te hagas una idea, Sony en la gama que llega hasta el FS5 considera que es 422 8 bits. A partir de la FS7 ya sale a 10 bits. Perdón, la 7 no sale a 10 bits. La de fotos, sí. No, sale también a 8 bits. Salen todas a 8 bits. 4K. Sí, de 4 bits. Sí. Bueno, vamos a ver, ayer, por ejemplo, una persona me pidió que le mandara un archivo que grabamos ayer y me confirma que lo del 8 y el 10 bits, pues yo sé que hay una inercia a pensar las cosas como tradicionalmente, pero que en muchas ocasiones el material que nos llega por 8 bits es perfectamente válido para lo que queremos. Creo que el reto es venirse con la tarjeta. Yo siempre rompo una lanza por los distribuidores y por las tiendas, porque yo comprendo que uno quiera buscarse la vida por internet y que las cosas sean más baratas, yo lo entiendo. Pero tú por internet no puedes venir aquí, tocar esto, preguntar esto que se lo saben, preguntarme a mí que me lo sé, preguntárselo a los señores de Casanova que llevan aquí toda la vida haciendo esto. O sea, de alguna manera tenemos que dignificar el canal, porque de lo contrario el canal desaparece. O sea, yo puedo comprender, y eso es algo que vosotros entendéis como todo el mundo, que hay ciertos productos en los que no se puede competir. Pero yo no le veo la lógica a comprarme una cámara en Australia y que luego llegue a la aduana y me digan fulano, pues es que aparte me tiene que pagar tal tasa, ¿no? Creo que de verdad el canal todavía tiene muchísimo que hacer y que el poder acceder al producto y que tú vengas a hacer esa comprobación o no, tiene mucho valor, porque tu inversión, tus ilusiones, tu dinero depende de que tú vengas aquí con una tarjeta y que estos señores te permitan hacer las pruebas que tú quieres. Y de verdad, yo creo que eso tiene un gran valor cuando te dedicas a esto, ¿no? Porque yo, al principio, cuando me metí en esta profesión, me leía todos los foros y al final lo que descubrí que en los foros es que había gente para todo. Había gente que sabe, gente que malmete, gente que es de la competencia que se hace pasar por cliente insatisfecha, gente que de la marca que se hace pasar por clientes tal. Aquí no hay trampa ni cartón, tú te vienes con una tarjeta, grabas, te la llevas a tu casa y la decisión es tuya y de nadie más. Y eso es algo que solo se puede hacer si hay tiendas como esta. En ese aspecto, de verdad, tenemos que ser conscientes. No sé si os dais cuenta de que todo lo que estamos diciendo aquí se podría haber leído en internet. Pero ahora charlar, comentar, darme tu punto de vista, que yo te ofrezca algo, que yo te dé
Es que esto yo no lo contaba el año pasado, lo del IP, porque no lo teníamos. No hablábamos del recorte de 4K porque no lo teníamos. O sea, que todos estos encuentros, claro que tienen valor. Y a las empresas les cuesta un gran esfuerzo y de alguna manera creo que lo tenemos que dignificar porque merece la pena, ¿no? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta así genérica o pasamos a lo que es la parte del toqueteo y lo vemos? Yo quería preguntar por las ópticas que van con la FC5. Sí. Con F4, ¿no? Claro, vamos a ver. ¿El sensor es luminoso como la Alpha 7? Buena pregunta, vamos a ver. Hoy en día no hay nada más luminoso en el mercado. En breve, vamos a mí me cuesta creer que una marca sea solo buena en una cosa durante toda la vida. Es que tienen que venir las otras rápido. Pero hoy por hoy, la A7S2 es la cámara que marca referencia en ese sentido, una referencia bestial. No es tan luminosa el Super 35, no lo es. Es que esto es algo que te saca completamente de la lógica de pensamiento. De verdad, ¿eh? Estamos hablando que tú ahora de noche, ahora mismo sales a la calle y de noche, y te vas a donde no haya puntos de luz, simplemente la luz te puede haber residual, y a ISO 25600 tienes que diafragmar F4 porque si no hay demasiado ruido. Entonces, una de las ventajas es que cuando pones una lente F4, tú lo que logras es algo que el profesional no acepta, y es que sea 2,8 aquí, 5,6 allí. No lo queremos. Lo que queremos es una óptica que al menos sea continua. Esa es la razón por qué hay un objetivo estrella entre los que nos llegamos a la pata negra cuando trabajamos en foto en Canon, que es el 24-105. ¿Por qué? Porque es F4 todo el rato. En la práctica sería más que F4, pero lo que han hecho es estabilizar que en todo momento sea F4. Ahora, las dos lentes que tenemos aquí, esta y la otra, la que se suele tener con la FS7, que es un 28-105, las dos son F4. ¿Qué quiero decir? Que al tener tanta sensibilidad a la luz, se tolera muy bien. Ahora, tú le metes a esto ahora mismo una lente de la marca que tú quieras, un F.2, y tienes ese fondo roto espectacular igual. Pero han decidido que es F4, ¿para qué? Para que el kit te suba 1.000 euros y no te suba 5.000 euros en la lente, ¿no? Yo insisto mucho en que las marcas tienen que encontrar equilibrios y al mismo tiempo decirte, oye, que nos vamos a la pata negra, pues mira, lo vamos a resolver. Hablamos aquí, le preguntamos a estos señores lo que vale y lo resolvemos en un momento el problema. Pero creo que es más honesto ofrecer un producto que en el kit original me permite trabajar a un precio y yo voy escalando poco a poco, a que ya de serie me metan esto. ¿Vale? Por favor. ¿Cuál es el ISO nativo? Sí. CRDB. Yo te iba a decir el número 3200, pero tú ahora tendrás que decidir qué representa para ti eso. Eso es un concepto que hoy en día ya lo descartamos. Sí, pero según el Guillermo Story, el CRDB, ¿dónde está exactamente? Es que no lo saben. Es que a nosotros nos están diciendo que el ISO nativo es 3200 y de hecho cuando tú trabajas en S-Log te quedas en eso. No entré en lo del S-Log, si alguien quiere que ahora me pregunte, por ejemplo, en las nuevas han bajado a 1600 en vez de a 3200, que es un punto que también importa, ¿no? Pero a mí el otro día, en una charla que estuvimos en Avilés, me decía una persona que veía ruido a 3200 en la curva S-Log y que no le valía. ¿Y yo qué le digo? Que no tiene razón. Yo tengo que decir que es su opinión y la tengo que respetar. Por eso me cuido mucho en decir, yo tengo la cifra, pero ¿qué valor tiene la cifra? La que tú ahora cuando vengas aquí a pruebes me digas que te vale. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante crítica con las curvas S-Log en el día a día. Creo que no es una forma de trabajar. Por eso se han inventado las hipergama, para intentar sacar un poquito más, pero sin la problemática de la otra, ¿no? Ahora yo te invito a que tú decidas si ese 3200 es el que te parece bueno o no. ¿Vale? Bueno. ¿Es la estabilización que usa la F5 con este sensor también? Bueno, es que no tiene estabilización la F5, claro. Las que tienen estabilización son las de fotos. No tengo ninguna duda que en los próximos años la estabilización va a venir a cualquier cámara de cualquier tipo en el sensor, de seguro. Yo creo que falta que las marcas que son líderes en fotografía se atrevan con eso. Tienen mucho reacio porque hay mucho parque de lente estabilizada y eso va a provocar un cisma. Va a haber gente que se va a sentir muy ofendida cuando se haya gastado en un 70-200 estabilizado un dinero y luego la cámara nueva venga estabilizada, ¿no? Salvo que sean capaces de lograr una estabilización extra con la combinación de las dos, es así, ¿no? Pero de momento la estabilización la tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos el zoom digital también, no lo he visto, perdón. No, que yo recuerdo, ahora me acuerdo de un par de años así,
que te aconsejaban bloquear el estabilizador para vídeo en las cámaras de foto. Bueno, vamos a ver, lo que nos decían es que cuando estábamos en el trípode, que los estabilizadores los quitáramos, porque de alguna manera hacen un pequeño... ¿Sabes qué pasa? Cuando la vibración es lenta, tratan de aguantar el fotograma, entonces tú tenías ahí un lag, ¿no? Y sobre todo que frenaba la panorámica y lo hacía en 2 tiempos, ¿no? Básicamente es cuando tú estés en una cosa estable, quita el estabilizador. Esa sería la... Y sigue siendo válido. Sí. Bueno. ¿Os apetece venir a trasquear y todo eso? ¿Vale? Yo ahora mientras eso voy a intentar, si os parece... Aquí estamos unos cuantos para dar respuesta a todas las preguntas. ¿Los nombres se pueden decir? ¿De qué, perdón? ¿Los precios? Claro, bueno, ellos claro, no hay ningún inconveniente, claro. ¿Quién le podemos dar precio? Porque yo eso sí que no me lo sé las aproximaciones de catálogo y eso. A ver Yo puedo dar los precios de todo lo de las cámaras. Lo que sí me gustaría, si me oís bien, es comentar una cosa súper rápida, un lanzamiento que va a tener de la marca Atomos, que es top secret, pero sí que os agradecería que el lunes, día 21, si me da falla la memoria, estéis atentos a la página de Fototécnica, porque Atomos va a lanzar un par de grabadores realmente para cualquier profesional. Alucinante, si no puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir El lunes está nada. El lunes está quedado, exacto. ¿Grabadores de este estilo? O... El lunes No puedo decir más. es top secret. Pero... Que valdría la pena decirlo. ¿Va por aquí o no? Sí. Si pudiera decir más lo diría, pero tengo firmado un contrato que no me permite. Pero sí que puedo comentar que estéis atentos el lunes, por favor, que ya, como comento, para cualquier profesional va a ser un auténtico bombazo. Muchas gracias. Perfecto. No sé si quién iba a decirnos un poquito los precios de los juguetes. ¿Sabes qué pasa? Están los precios que la marca dice genéricos Sí, bueno, y luego los fabricantes para lo dirán ellos. Y vamos, que no hay ningún problema, que no sé si incluso en los catálogos está, ¿no? En el catálogo mío de Fototécnica están todos los precios y bien incluidos de nuestros productos, pero claro, las cámaras no saben. Ahora viene a ver. Vale. Yo os invito a que vengáis a probar un poco las cosas porque sobre todo el tacto de los aparatos y eso que merece la pena. Y preguntas que tengáis puntuales o, oye, yo me dedico a esto, ¿qué me recomendarías? ¿Qué harías? Para eso estamos, para intentar dar operación. Sobre todo que no vamos a intentar venderos nada, vamos a dar opinión estrictamente profesional.